Otras personas reencarnan en familias nobles. Jóvenes amos con anillos de jade y túnicas de seda, y un padre que posee media provincia. Desperté en un suelo de tierra con un techo roto sobre mí y una cabra parada sobre mi pecho. Estaba masticando algo que antes era mi manga. Me lo quité y me incorporé. 7 mujeres me miraban. Rostros diferentes, edades diferentes, la misma expresión, la mirada vacía e inexpresiva de personas que han estado esperando que algo salga mal y que ya no se sorprenden cuando sucede. Detrás de ellos, apiñados en cada rincón de una choza que apenas debería albergar a 3 personas, había niños. Conté rápidamente. Me detuve en 12. Volví a contar. 15 niños. 7 esposas. Una yo. Y una cabra que ya se había mudado a mi otra manga. Hice lo que cualquier persona razonable haría al despertar en medio de una catástrofe, hice un inventario. La cabaña, paredes agrietadas, techo sin 2 paneles, suelo de tierra compactada con una mancha húmeda en el rincón más alejado que olía a arrepentimiento. El hogar, ceniza fría, una olla de barro agrietada, ese tipo de vacío que significa que nadie cocinó esta mañana porque no había nada que cocinar. El rincón de almacenamiento, 3 tinajas de barro, una con el borde roto, otra con aproximadamente un puñado de mijo en el fondo y la tercera vacía. El patio exterior, visible a través del marco de una puerta que ya no tenía puerta, un trozo de tierra grisácea, algunas herramientas dispersas con mangos rotos, una cerca que había dejado de ser una cerca y ahora era solo una sugerencia. El campo más allá de la cerca, duro, pálido, agrietado por la mitad como labios en invierno. Tierra muerta. No es tierra de descanso. Tierra muerta. Me había reencarnado en el hombre más pobre de lo que claramente era el pueblo más pobre de una región que no podía permitirse ser tan pobre. Y fue entonces cuando apareció el vecino. Se inclinó sobre lo que solía ser mi cerca con la particular satisfacción de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para decir algo. ¿Sigues vivo ahí dentro, Wei Liang? Miró la cabaña, el patio, la multitud de niños que se veían a través de la puerta. Luego sonrió. Siempre he dicho que un hombre apenas puede sobrevivir solo en este pueblo. Pero tuviste que ir a buscar 7 bocas para alimentarte, y ahora tienes 15 pequeñines que se comerán tu tumba antes de que te enfríes en ella. Se rió de su propio chiste. Lo miré. Entonces miré más allá de él, a mi patio, a mis muros, a mi montón de cenizas, a mis frascos rotos, a mi rincón húmedo, a mis postes de cerca podridos, y vi algo que él no vio. No es basura. No es un fracaso. No es la evidencia de un hombre que ha perdido. Materia prima. La ceniza en el hogar. El rincón húmedo. Los bordes rotos de los frascos. La paja en descomposición junto a la cerca. Los restos de comida que la cabra aún no había encontrado. La tierra gris y desmenuzada del trozo de pared derrumbado. No le dije nada al vecino. Al final se aburrió y se fue. Fue entonces cuando el sistema se activó. No hubo destello de luz. No hubo voz divina. No hay ningún texto dorado que diga felicitaciones, elegido /diagonal en mi campo de visión. Simplemente una presencia silenciosa en el límite de mi conciencia, como un segundo par de ojos que siempre habían estado ahí y que solo ahora habían decidido abrirse. Se hacía llamar sistema del ciclo viviente. Y lo primero que me mostró no fue poder. Me mostró números. Estado del hogar, fertilidad del suelo, 4%. Eficiencia hídrica, 11%. Reserva de alimentos, 1,2 días. Coherencia del ciclo, 0%. Probabilidad de supervivencia en la trayectoria actual, 8% en 30 días. 8%. Luego me mostró el mundo. Este imperio se queda con el 70% de cada cosecha. Por ley. Por peso. Por soldados con espadas y un hombre con un libro que anota tu nombre si protestas. En este pueblo, cada familia siembra en primavera y entrega 7 bocados de cada 10 en otoño, para luego intentar sobrevivir al invierno con lo que queda. La mayoría de los años casi lo consiguen. En los malos años no. El sistema lo dejaba muy claro: si yo plantaba un campo grande, visible y bien cuidado, los recolectores verían exactamente cuánto cultivaba y se llevarían exactamente el 70% de ello. El 30% restante no alcanzaría para alimentar a 22 personas durante el invierno. Nunca había sido suficiente. El hombre cuyo cuerpo ahora vestía lo sabía y aún así lo plantó porque no sabía qué más hacer. Esa era la trampa en la que vivían todas las familias de este pueblo. Trabajar más. Producir más. Perder más. Seguir pasando hambre igual. El sistema no me ofrecía semillas mágicas, ni la bendición de un dios,
ni un código para hacer trampas. Me ofrecía la posibilidad de ver el ciclo, donde entraban los recursos, donde se perdían, donde se podían recuperar, donde se podía cerrar un bucle oculto para convertirlo en algo que se retroalimentara. Coherencia del ciclo, 0%. Ese era el número que importaba. No se trata del tamaño de la cosecha, sino de la coherencia. El porcentaje de lo que consumió este hogar que realmente le fue devuelto de alguna forma. Ahora mismo, 0. Todo se perdió. Los restos de comida no alimentaron nada. Las cenizas no fueron a parar a ninguna parte. El agua salpicó y se filtró. Los desechos no produjeron nada. Cada insumo se convirtió en un producto que desapareció. Necesitaba cerrar al menos un ciclo antes de que se me acabaran las provisiones para 1,2 días. Una de las mujeres mayores, la que parecía llevar gestionando desastres un poco más de tiempo que las demás, puso un cuenco delante de mí. Media taza de gachas de mijo aguadas. La última comida de verdad que quedaba en la casa. La miré. 22 personas. Media taza de gachas. Podría comérmelo ahora mismo y tener energía para trabajar exactamente una tarde, y mañana por la mañana los niños estarían llorando y las esposas me mirarían de nuevo con esa expresión. O podría dividirlo, un bocado para cada uno de los 3 más pequeños, mantener el resto líquido, extenderlo a 2 comidas y emplear la energía que tengo ahora mismo en las 3 cosas que aún podrían salvarnos. Primero el agua. Controla el agua. Luego llegó la comida rápida, no del campo, sino de los márgenes, de los lugares olvidados, de las cosas que nadie cosechaba porque nadie pensaba que valiera la pena cosecharlas. Luego, el primer punto de crecimiento oculto. Pequeño. Invisible. El tipo de cosa que un hombre con un libro y un soldado con una espada pasarían por alto sin inmutarse. No es una cosecha. Es un ciclo. Divídelo, dije. Porciones pequeñas. Guarda la mitad para esta noche. La esposa mayor me miró como si yo hubiera sugerido comer la cabra cruda. Luego tomó el tazón y comenzó a repartirla. Alimentación, 0,8 días. Agua, sin control. Coherencia del ciclo, 0%. Día 1. El campo está muerto y los recaudadores llegan en 30 días. No intento ganar. Intento seguir existiendo cuando llegue el mañana. Lo primero que hice fue contar todos los recipientes de la casa. No de comida. De agua. Llevaba menos de un día despierto y ya lo sabía, comer sin agua controlada es una cuenta atrás. Puedes estirar un bocado de mijo de 3 maneras diferentes. La deshidratación no se puede estirar en absoluto. 7 tinajas. 2 cubos de madera con las juntas agrietadas. Una palangana de barro con una fisura fina en el fondo. Una olla grande con el asa rota. 3 cuencos pequeños que habían sido reutilizados como recipientes de almacenamiento. Una calabaza ahuecada que colgaba de las vigas y que aún contenía quizás 2 litros de algo de color marrón. Saqué todo al patio y lo examiné. El sistema superpuso los datos que veía con cifras. Eficiencia hídrica, 11%. Principales puntos de pérdida: evaporación de recipientes abiertos, filtraciones subterráneas por recipientes agrietados, falta de separación entre categorías de uso. Necesidad diaria estimada de agua por hogar, 40 litros. Suministro controlado actual, 6 litros. 6 litros. Para 22 personas. Aquello no era una simple escasez de agua. Era una emergencia lenta que nadie había notado porque estaban demasiado ocupados pasando hambre. La esposa mayor había averiguado que se llamaba Sue, la que había repartido las gachas sin discutir, salió y me observó mientras yo colocaba los recipientes. El pozo está a 20 minutos a pie, dijo. Vamos 2 veces al día cuando tenemos energía. ¿Cuánto peso lleváis de vuelta en cada viaje? 1 cubo cada uno. A veces 2 si los niños ayudan. 2 cubos, 2 veces al día, repartidos entre 22 personas. No necesitaba que el sistema me dijera que eso no funcionaba. Los números ya eran evidentes. Entré y encontré el trozo de tela más viejo que pude, un pedazo de saco desgastado que ya se estaba deshaciendo, y lo llevé al cubo con el agua más marrón. Luego me dirigí a la sección del muro derrumbado y recogí con un puñado el fino polvo gris y la arcilla desmenuzada que se habían acumulado en la base. Añadí ceniza del hogar frío. La coloqué sin apretar dentro del paño doblado. Vertí lentamente el agua marrón a través de ella. En lugar de tener el color del lodo de río, el resultado fue un té aguado. Su observaba la escena desde el otro lado del patio. Nos morimos de hambre, dijo, y tú estás lavando agua.
Nos morimos de hambre y bebemos agua sucia, dije. Puedo solucionar uno de esos problemas ahora mismo. No respondió. Pero tampoco se fue. Monté el sistema de separación más sencillo que pude con lo que teníamos. La olla grande con el asa rota se limpió y se destinó exclusivamente al agua potable, filtrada, cubierta con un paño y sin tocarla para ningún otro fin. Los dos cubos agrietados se recubrieron con pasta de arcilla procedente del rincón húmedo para frenar la filtración. No se solucionó del todo, pero sí se ralentizó, y se pusieron a hervir agua. Todo lo demás, el lavabo, los frascos más pequeños, la calabaza, lavar, limpiar, la cabra. Luego llamé a los 3 hijos mayores. El niño que parecía tener unos 14 años, la niña que tendría unos 12 y otro niño de unos 11. Se quedaron de pie frente a mí con la misma expresión inexpresiva que sus madres, pero con una fina capa de curiosidad debajo. El pozo está a 20 minutos, dije. Necesito que hagas 4 viajes hoy en lugar de 2. Las cargas pequeñas están bien. El objetivo es llenar la jarra de agua potable por completo antes de esta noche. El chico de 14 años miró la olla. Me miró. Eso es caminar mucho. Sí. Y mañana habrá algo en esta casa por lo que valdrá la pena caminar. Y se fueron. Eficiencia hídrica, 11% 34%. No es bueno. Ni siquiera se acerca a ser bueno. Pero la hemorragia había disminuido. El segundo problema era el que nos mataría en 3 días si no lo resolvía hoy. Encontré a la esposa, llamada May, cerca de la parte trasera de la cabaña, pequeña, callada, con esa quietud particular que indicaba que siempre estaba observando. Al parecer, la versión anterior de Wei Liang la había ignorado casi por completo, lo cual fue una lástima para él, porque cuando le pregunté que crecía a poca distancia que la gente no se molestaba en cosechar, su mirada cambió. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente no se lo habían preguntado. Bolsa de pastor a lo largo de la zanja norte. Pamplina detrás del molino. El estanque que pasa el viejo campo tiene plantas acuáticas, los tallos son comestibles y se hierven el tiempo suficiente. Después de la lluvia hay caracoles por todas partes, y llovió hace 4 días, así que todavía estarán debajo de las piedras cerca del muro. La miré. ¿Por qué nadie ha estado coleccionando esto? Me miró con una expresión que significaba, porque la gente de este pueblo ha decidido cómo debe ser la comida, y esto no lo es. La llevé con los 2 hijos medianos y pasamos la mañana recorriendo cada rincón olvidado en un radio de medio kilómetro de la casa. Bolsa de pastor. Pamplina. 3 tipos de raíces comestibles que no supe identificar, pero May sí. Un grupo de pequeños hongos junto a un poste de cerca podrido que examinó con atención y aprobó. 2 puñados grandes de tallos de plantas acuáticas. Y debajo de las piedras cerca del muro norte, caracoles. Muchos caracoles. A los niños les pareció asqueroso. Les dije que lo asqueroso los mantenía vivos. Mientras tanto, envié a los más pequeños a sacudir todas las bolsas, sacos y recipientes de almacenamiento viejos de la casa. Los resultados fueron modestos pero reales: un puñado pequeño de polvo de mijo de un saco, un puñado de frijoles secos en el fondo de un frasco que se había pasado por alto, 6 pequeñas raíces de taro enterradas bajo escombros en el rincón de almacenamiento que nadie había notado porque eran del tamaño de un puño y estaban cubiertas de tierra. Al final de la tarde teníamos verduras, raíces, caracoles, setas, tallos de estanque y las pequeñas reservas de mijo y frijoles. No era comida. Eran los componentes de la comida. Le dije a Su que hiciera sopa. Todo junto en la olla. Miró el montón como si le hubiera pedido que cocinara una cesta de yerbas, lo cual era justo porque eso era aproximadamente lo que era la mitad. Luego preparó la sopa. La mujer del vecino, de rostro redondo y voz fuerte, del tipo de persona que hace gala de generosidad en público y cuenta cada grano en privado, se asomó por encima de la valla mientras el olor llegaba hasta allí. ¿Es que, estás alimentando a tu familia con maleza y caracoles? Ella se rió. Wei Liang, te has vuelto completamente loco. Sabes que los niños de esta casa van a crecer comiendo lodo de estanque y hojas sucias. Esa noche mis 15 hijos comieron. No lo suficiente. Pero comieron comida caliente y se acostaron sin llorar. Poco después, desde el lado de la cerca del vecino oí un bebé llorando con el agudo llanto característico del hambre genuina, y una voz que decía que no quedaba nada hasta mañana. No dije nada. No hacía falta. Estado de la alimentación del segundo día, 1,8 días. Mejor que esta mañana. No es suficiente. El tercer paso fue el que hizo que mis esposas me miraran como si necesitara atención médica. Después de la comida, fui a la parte trasera de la casa, al rincón menos utilizado,
el trozo de tierra entre la pared trasera y el viejo montón de basura, cubierto de maleza y ligeramente hundido donde el agua de lluvia caía del tejado. Nadie iba allí. Los recaudadores, cuando venían, recorrían el patio y el campo. No se atrevieron a caminar por el rincón del fondo, detrás de un montón de basura que olía como si se hubiera estado acumulando desde antes de que William naciera. Empecé a cavar. No muy profundo. No es ancho. Es un hoyo del tamaño de una esterilla grande, de tal vez medio brazo de profundidad. Su dobló la esquina y se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Haciendo un agujero. Ya lo veo. ¿Por qué? A partir de ahora, todo lo que se deseche en la cocina irá aquí. Restos de verduras, cáscaras, hojas podridas, desperdicios de comida, ceniza húmeda. Y también todo lo que produzca la cabra. Una pausa muy larga. Estás haciendo un agujero, dijo lentamente, para la basura. Estoy haciendo un agujero para la tierra del futuro. Me miró fijamente. Actualmente no estamos comiendo lo suficiente para sobrevivir y tú, estás haciendo compost. Sí. Has perdido la cabeza. Díselo a los demás. Todo lo que normalmente se tiraría o se quemaría va al agujero. Todo lo húmedo y orgánico. Guarda la ceniza seca aparte en ese frasco roto. Señalé. No discutas conmigo todavía. Discute conmigo dentro de 3 semanas. Se marchó. La oí hablar con los demás dentro. Su tono no era de apoyo. Pero a la mañana siguiente, aparecieron los primeros restos de verduras en el borde del agujero. La gente dudará del plan. Aún así, lo seguirán aunque la alternativa sea peor. El cuarto paso fue el más pequeño y el más importante. No toqué el terreno principal. No tenía intención de tocar el terreno principal. El campo principal era una trampa, una gran superficie visible que produciría una cosecha mensurable que los hombres, con balanzas y libros, medirían y de la cual tomarían el 70%. Todo lo que cultivé allí abiertamente, lo cultivé para el imperio. Pero el rincón trasero donde había cavado el pozo de compost era invisible desde la carretera. Desde el jardín. Desde cualquier lugar desde donde mirara un extraño que pasara por allí. Tomé las 6 raíces de taro que habíamos encontrado. 3 de ellas fueron a parar a la sopa esa noche. 3 de ellas fueron enterradas en la esquina trasera, en una mezcla de ceniza fresca, materia de hojas podridas del montón y los restos grises y blandos de la sección húmeda del muro. Luego tomé la mitad del polvo de mijo, no eran semillas, apenas viables, pero el sistema me dijo que parte de él aún tenía vida, y lo presioné formando una línea poco profunda a lo largo de la base de la pared trasera, donde el agua de lluvia del techo lo regaría automáticamente después de la lluvia. Luego, en lugar de tirarla, vertí el agua de cocción usada de la sopa de esta noche, que estaba turbia por el almidón y los minerales, sobre las 2 plantas. El sistema registró el cambio inmediatamente. Coherencia del ciclo, 0% 3%. Primer nodo de crecimiento oculto, activo. Residuos de cocina fosa de compostaje parcela trasera. Agua de lluvia plantación en la base del muro. Eficiencia del ciclo, mínima. Estado del ciclo, activo. 3%. La cifra era vergonzosa. Pero esta mañana había sido 0. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en el patio e hice los cálculos. Alimento, 1,8 días de reserva al consumo actual. Cultivo oculto, taro, mijo temprano, primera cosecha en 20 a 25 días. Compost, activo, inutilizable durante un mínimo de 2 a 3 semanas. Agua, controlada, 34% de eficiencia. Coleccionistas, a 28 días. Coherencia del ciclo, 3%. Faltan 28 días para que los coleccionistas lleguen con sus balanzas y su libro. Necesitaba no pasar hambre durante 28 días, producir algo que valiera la pena esconder y mostrarles una casa que pareciera lo suficientemente pobre como para que la dejaran en paz. Un 3% no me iba a llevar allí. Pero un 0% era una sentencia de muerte, y yo ya había superado esa etapa. La cabra se acercó y se sentó a mi lado en la oscuridad. No tenía fuerzas para apartarla. Mañana, más búsqueda de alimento. Ampliar el terreno oculto. Empiecen a pensar en lo que verán los coleccionistas cuando crucen esa puerta. El verdadero trabajo aún no ha comenzado. Esto era simplemente sobrevivir el tiempo suficiente para empezar. Al 5.º día comprendí el verdadero problema. No era la tierra. No era el campo. Ni siquiera eran los coleccionistas que llegarían en 23 días con sus balanzas y su libro. El verdadero problema era que intentaba dirigir una operación de 22 personas con un solo cerebro y 2 manos.
Me desperté antes del amanecer del quinto día, observé a los miembros de la familia que dormían dispersos alrededor de la cabaña, las esposas contra las paredes, los niños amontonados entre ellas como en un sistema de almacenamiento mal organizado, e hice los cálculos a ojo. Tareas que actualmente requieren atención diaria, filtración y distribución de agua, rotación de forrajeo, mantenimiento del compost, riego de parcelas ocultas, revisión de trampas, gestión del secado, racionamiento de alimentos, alimentación animal, organización de los niños, vigilancia del perímetro. Horas de trabajo diarias estimadas, 31. Mis horas disponibles, 16. Déficit, 15 horas. Resultado, el sistema colapsa lentamente hasta que se derrumba por completo. Necesitaba dejar de ser un hombre que lo hacía todo y empezar a ser un nodo en una red. Lo que significaba que las 7 mujeres que dormían apoyadas contra esas paredes debían dejar de ser dependientes y convertirse en parte de la red. Los reuní después de la ración matutina. A los 7. Los niños fueron enviados al patio con tareas. Se sentaron formando un círculo irregular y me miraron con distintos grados de escepticismo. Su con los brazos cruzados. May, la herbolaria, observando mis manos. Una mujer alta y delgada llamada Ron que apenas había hablado desde que llegué. Lian, la más joven, lo observaba todo como si estuviera guardando un registro personal. Una mujer de hombros anchos llamada Hua, que pasaba la mayor parte del tiempo con la cabra, tenía la postura de alguien que espera ser decepcionada. Una mujer de rostro afilado llamada Dou, de quien ya había oído hablar, saludaba a todos los vecinos que pasaban la valla. Y el séptimo, callado, de rasgos marcados, observador de una manera diferente a los demás, se llamaba Yan, que se sentaba un poco apartado del grupo y tenía la costumbre de mirar a los rostros en lugar de a la persona que hablaba. Voy a decirles a cada uno de ustedes de que son responsables, dije. No de ayudar. Son responsables. La diferencia importa. Ron, todavía ni siquiera te sabes bien nuestros nombres. Sé lo suficiente. Sabré más a medida que trabajemos. Los nombres no cambian lo que hay que hacer. Lo revisé. Su almacenamiento. Cada contenedor, cada reserva, cada cantidad. Ella sabía exactamente lo que teníamos en todo momento y dónde estaba, y me avisaba cuando algo estaba mojado, podrido o se estaba acabando. No cuando ya se había ido. Antes. Lian, los niños. Horarios de alimentación, rotación del sueño, asignación de tareas para los más pequeños, mantener activos a los medianos. Si un niño estaba ocioso, era problema de Lian. Hua, animales y animales del futuro. La cabra era, por el momento, nuestro único bien vivo aparte de las plantas. Ella se encargaría de su alimentación, su salud y su producción. Y ella comenzaría a buscar más, gallinas, patos, cualquier animal pequeño que pudiera convertir restos de comida en huevos o carne. May, la red alimentaria oculta. Rutas de recolección, cosechas silvestres, plantas comestibles, hierbas medicinales. Ella ya conocía este paisaje mejor que nadie. Su trabajo consistía en seguir ampliando sus conocimientos y recuperar información que a nadie más se le ocurriría buscar. Dou, información e intercambio. De todas formas, hablaba con todo el mundo. Ahora lo haría con un propósito. ¿De qué tenían en exceso otras familias? ¿Qué necesitaban desesperadamente? ¿Qué se decía de nosotros? ¿Dónde se podía hacer un intercambio discreto? Ella ya lo hacía. Ahora era su función. Ron, materiales y construcción. Tenía buen ojo para eso, la vi arreglar el borde roto de un frasco con pasta de arcilla y ceniza al tercer día sin que se lo pidiera. Cada herramienta rota, cada contenedor recuperable, cada nicho de almacenamiento oculto en las paredes, cada parche estructural. Y también, la arquitectura invisible. ¿Dónde podríamos esconder cosas que un hombre que paseara con un libro no encontraría? Y Yan, casi no lo digo en voz alta, pero lo hice, evaluación de amenazas. ¿Quién nos estaba observando? ¿Quién mentía? ¿Quién tenía demasiada curiosidad? ¿Quién se acercó a la valla 2 veces en 3 días? Ya lo estaba haciendo. La había visto observando al vecino con una mirada que indicaba que lo había catalogado hacía 3 días. Su trabajo consistía en contarme lo que veía antes de que se convirtiera en un problema. Silencio en la habitación. Entonces Su, y los niños. 3 categorías. Los 4 más jóvenes recogen cosas pequeñas, ceniza, conchas, vainas de semillas secas, cualquier cosa pequeña del sistema. Me detuve. No sabían nada del sistema. Cualquier cosa pequeña que les diga que guarden. Grupo del medio, transportar agua, extender los tendederos, vigilar las pequeñas reservas.
Las tres más antiguas: comprobación de trampas, vigilancia perimetral y envío de mensajes entre los puntos de almacenamiento. Shan dijo en voz muy baja: ¿estás construyendo algo? Sí. ¿Qué? Algo que no se parece a nada desde fuera. Los resultados no se obtuvieron de la noche a la mañana. Pero sucedieron más rápido de lo que esperaba, porque la verdad era que estas mujeres habían sido competentes desde el principio, simplemente no habían tenido un marco interno para hacerlo. Su resultó tener una memoria casi perfecta para las cantidades. En 2 días, podía decirme sin mirar cuánto había en cada recipiente de la casa. May amplió el mapa de recolección para incluir 3 nuevas zonas que yo no había encontrado. Juan negoció consigo misma que los restos de alimento de las cabras podrían complementarse con las cáscaras exteriores de la pila de compost, lo que liberaría mejor material para el pozo. Doe regresó al 7º día con la información de que una familia que vivía a 3 casas de distancia tenía más frijoles secos de los que podían consumir y estaban buscando discretamente intercambiarlos por sal. Teníamos un pequeño manojo de yerbas secas que May había recogido. Lo intercambiamos. Conseguimos suficientes frijoles para extender nuestras reservas por 4 días. Reserva de alimento, 4,2 días. Coherencia del ciclo, 11%. Compost, activo, primer producto utilizable en 14 días. Parcela oculta, taro mostrando los primeros brotes. Mijo de base de muro, germinando. Coherencia del 11%. 8 puntos en una semana. El sistema comenzaba a creer que la familia era real. El problema era que el pueblo también lo creía. El 8º día noté que las trampas volvían vacías con demasiada frecuencia. No es mala suerte. Vacías. Como si algo los estuviera alcanzando antes que yo, o como si alguien hubiera encontrado las ubicaciones y las estuviera despejando. Le comenté esto a Shan por la noche. No pareció sorprendida. El hijo mayor de la familia del lado este, dijo ella. Ha estado caminando por ese sendero antes del amanecer. Lo he visto 2 veces. No me lo dijiste. Te lo digo ahora. Quería estar seguro primero. Decidí que ese era el instinto correcto. No informe sospechas. Informa patrones. Esa noche moví 3 de las trampas y dejé 2 en sus posiciones originales, pero reemplacé el cebo de las originales con algo que olía bien pero que no valía la pena comer, y añadí un hilo fino de fibra oscura a lo largo del camino, a la altura de los tobillos, unos 4 pasos antes de cada una. También le dije al chico mayor, de 14 años, que se llamaba Chen, rápido y serio, que recorriera ese sendero al amanecer y volviera sin tocar nada. Regresó el 9º día e informó: ambas trampas originales se habían activado. El hilo de una de ellas se había roto. Alguien la había usado en la oscuridad. No fui directamente a ellos. Esperé. En la tarde del 10º día, estaba en el patio clasificando yerbas secas cuando el vecino, el de la risa estridente, el que me había dicho que alimentaría a mis hijos hasta la tumba, se acercó al hueco de la valla que hacía las veces de puerta. Su hijo no estaba con él. Tenía la expresión característica de un hombre que viene a decir algo amistoso para encubrir otra cosa. Wei Liang. He oído que tu familia ha tenido unos buenos días. ¿Encontraron algo de comida por ahí? Buscando comida. Los niños ayudan. Miró al patio. Sus ojos se posaron en el tendedero que Ron había construido con viejas tablas de valla y cuerda, verduras extendidas sobre él, algunas raíces, algunos manojos de yerbas. No es mucho, pero es visible y organizado. Menuda operación para un hombre que estuvo a punto de morir hace una semana. El hambre es una buena maestra. Él sonrió. Miró la trampa que yo había dejado a la vista a propósito, colgada de un clavo cerca de la puerta. ¿Pescas mucho? Lo suficiente. Aunque últimamente las trampas salen vacías más de lo que deberían. Lo miré. Qué raro. Instalé nuevos caminos en lugares que no había usado antes, y funcionan perfectamente. Los caminos antiguos simplemente parecen despejados. Su sonrisa permaneció inmutable. Pero algo en su mirada sí. Los animales aprenden, dijo. Sí, respondí. Y las personas también. Se marchó. El segundo problema surgió el 11º día. May regresó de la búsqueda de alimento en la zanja norte con los 2 niños más pequeños e informó que el pequeño canal de drenaje que yo había cavado a lo largo del muro trasero, 3 días de trabajo, cuidadosamente inclinado para dirigir el agua de lluvia del techo hacia la parcela oculta, había sido rellenado. No estaba derrumbado. Estaba relleno. Alguien lo había rellenado con tierra a propósito. Lo miré. La tierra era fresca. Lo hicieron el día anterior.
Lo arreglé esa misma tarde y no le dije nada a nadie fuera de casa. Pero le dije a Ron que construyera un pequeño borde elevado a lo largo del canal con piedras planas, parecería que simplemente estábamos reforzando un camino de drenaje. Es más difícil destruirlo disimuladamente sin que se note. Y le dije a Jan, a todos los que pasen por la parte de atrás de la casa. A partir de ahora. El 12º día informó, el sobrino del jefe había dado la vuelta a nuestra propiedad 2 veces en 2 días, por el camino que técnicamente pertenecía al terreno comunal que se encuentra detrás de la hilera de casas. El jefe. Ya. Ni siquiera había hecho nada visible todavía. Pero el cambio interno, ese ocurrió silenciosamente y casi me lo pierdo. Fue Ron quien me lo mostró. El 13º día vino a verme con una tinaja de barro rota que había rescatado de la pila de basura de 2 casas más abajo y que había reconstruido utilizando una pasta de arcilla, ceniza y fibra que ella misma había desarrollado después de verme reparar los cubos de agua. Ella había sellado el frasco para que fuera hermético. También había construido un interior falso, un compartimento sellado en la parte inferior, accesible solo si se sabía cómo presionar una sección específica del borde, que podía contener una pequeña cantidad de semillas o alimentos secos completamente invisibles para cualquiera que mirara dentro. Lo sostuve y le di la vuelta. ¿Cuánto tiempo te llevó esto? 2 tardes. Ella lo miró. Hice 3 más. Están en el hueco de la pared detrás de la zona de descanso. La miré. Hace una semana me dijo que ni siquiera sabía su nombre. Ahora estaba construyendo infraestructuras ocultas sin que nadie se lo pidiera, porque había comprendido el principio y lo aplicaba de forma independiente. No se trataba de una esposa que seguía órdenes. Era un nodo en la red que pensaba por sí mismo. Esa noche, Sue, la más escéptica, la que me había dicho que había perdido la cabeza por lo del pozo de compost, se sentó a mi lado después de que los niños se durmieran y se quedó en silencio un momento. Entonces, los niños no se pelearon por la comida esta noche. No. No han luchado en 4 días. Saben que habrá suficiente para ellos, así que esperan. Una pausa. Eso no había pasado antes. Antes, si había un tazón, todos lo agarraban a la vez porque esperar no significaba nada. Eso significa que confían en el sistema. Significa que confían en ti. Me miró de reojo. Aún no estoy segura. Pero confío en los resultados. Eso bastó. No necesitaba fe. Necesitaba funcionalidad. Coherencia del ciclo, 11% 19% nodos domésticos activos, 7. Red de tareas secundarias, funcional. Distribución de almacenamiento, 4 puntos. Nodos de crecimiento ocultos, 2. Salida de compostaje, 11 días hasta el primer lote utilizable. Visibilidad externa, en aumento. Indicadores de amenaza, casa del jefe, vigilancia. Familia del lado este, interferencia activa. Rumor del pueblo, Wei Liang encontró algo, se está difundiendo. El sistema agregó una línea más que no había visto antes, nota, un hogar con coherencia superior al 15% en un entorno de coherencia cero será visible dentro de 30 días. La invisibilidad ya no es la estrategia principal. Ahora lo es el engaño. Lo leí 2 veces. La invisibilidad ya había fracasado. En el momento en que los niños dejaron de parecer demacrados, en el momento en que apareció el tendedero en el patio, en el momento en que las trampas empezaron a atrapar cosas, la gente se dio cuenta. No porque hubiera hecho algo escandaloso, sino porque había hecho cualquier cosa, y en este pueblo, cualquier cosa era inusual. De ahora en adelante, el objetivo no era pasar desapercibido. Era aparentar pobreza haciendo algo completamente distinto. Fui al tendedero y lo reorganicé. Las buenas yerbas secas, las que tenían verdadero valor calórico o medicinal, iban al interior de la casa, a los frascos escondidos de Ron, en el hueco de la pared. Lo que quedó en el estante, verduras de poco valor, yerbas comunes que cualquier familia podría secar, 3 manojos de algo que olía fuerte pero que esencialmente no valía nada. La cara que le mostramos al pueblo, recolectores desesperados secando lo que podían encontrar. Lo que realmente sucedía 12 pasos detrás del muro frontal era un sistema creciente, coherente y distribuido que estaba sacando lentamente a este hogar de la espiral de muerte que lo había estado engullendo durante años. Día 13. Reserva de alimentos, 5,8 días. Parcela oculta, en crecimiento. Compost, activo. Coherencia del ciclo, 19%. El jefe de la aldea está vigilando. El vecino está robando. El pueblo piensa que estoy loco o que escondo algo. En lo segundo, tienen razón. Faltan 20 días para que lleguen los cobradores.
El sistema debe ser lo suficientemente discreto como para sobrevivir a una inspección y lo suficientemente robusto como para resistir el mes siguiente. Ambas cosas a la vez. Siguiente problema, asegurarme de que vean exactamente lo que quiero que vean, y nada más. 3 días antes de que llegaran los cobradores, recorrí toda la propiedad con una perspectiva fresca. No mis ojos. Sus ojos. Intenté ver lo que ve un hombre con un libro y un mandato cuando cruza una puerta, que es visible, que es cuantificable, que es aprendido. Me quedé en la entrada y observé cada superficie, cada contenedor, cada rincón que estuviera a la vista desde el camino que un funcionario que camina tomaría naturalmente. Luego dediqué 3 días a perfeccionar esa vista hasta conseguir exactamente lo que necesitaba. La preparación fue minuciosa. El buen tendedero, el que Rong había construido con una estructura sólida, iba detrás de la casa. Lo que lo reemplazó en el patio fue la versión original de listones rotos, hundida, con las plantas verdes de bajo valor esparcidas por ella. Escaso. El tipo de cosas que una familia con dificultades económicas reúne a duras penas porque no tiene nada mejor. Los cántaros de agua, los limpios y filtrados, fueron a parar a la trastienda. En el patio dejé el cubo agrietado, que goteaba visiblemente, el tarro con el borde roto y la calabaza ahuecada. Una familia que apenas lograba administrar su agua. Nada destacable. El terreno oculto detrás de la casa había crecido tanto que me preocupaba. Las hojas de taro no pasan desapercibidas. Le pedí a Ron que construyera una especie de pantalla improvisada con listones de valla viejos y maleza seca a lo largo de la pared trasera, no lo suficientemente alta como para que pareciera un intento de ocultar algo, sino simplemente el tipo de acumulación de escombros que se acumula en cualquier jardín pobre. Desordenado. De aspecto accidental. Detrás, 12 plantas de taro con 2 semanas de crecimiento y el mijo de la base de la pared, que había pasado de germinar a convertirse en pequeñas plantas en 10 días. Rellené temporalmente el pozo de compost y lo cubrí con tierra y una pila de tejas rotas. Déjalo respirar desde abajo. Parecería un montón de escombros. Los frascos ocultos de Ron, 4 en total, con doble fondo, fueron colocados en el hueco de la pared, con las esterillas para dormir apiladas delante. La reserva de alimentos propiamente dicha, distribuida en 7 lugares distintos, ninguno lo suficientemente grande como para ser destacable por sí solo. Una pequeña cantidad en el tarro de la cocina. Una pequeña cantidad envuelta en tela dentro del mango roto de una herramienta. Una pequeña cantidad en una calabaza sellada enterrada bajo el montón de cenizas. Una pequeña cantidad en cada uno de 2 recipientes de arcilla guardados debajo de las tablas del suelo que había aflojado y vuelto a sellar. Una pequeña cantidad con Juá en el rincón de los animales, mezclada en el recipiente de alimento para cabras. La última porción con Mei en los manojos de yerbas, alimento seco mezclado con plantas secas, indistinguible por olor y apariencia de los productos medicinales. Si encontraban un lugar, hallarían una pequeña cantidad de comida en una casa pobre. Nada sospechoso. Nada digno de mención. Luego informé a todos. Lo senté a los 7 y lo repasamos como si fuera un ejercicio militar, que era exactamente lo que era. Si te preguntan cuánto grano tienes, enséñales el tarro de la cocina. Hazte el cansado cuando lo hagas. El frasco tiene suficiente como para que parezca que casi se nos acaba. Esa es la verdadera historia que contamos hoy. Lian, mantén a los niños tranquilos. Si un niño empieza a moverse hacia la parte trasera de la casa, redirígelo inmediatamente. No lo hagas parecer una redirección. Haz que parezca una gestión normal de procesos secundarios. Juá, no sabes nada sobre almacenamiento de alimentos. Sabes de la cabra. Si preguntan por el rincón de los animales, les cuentas lo enferma que estuvo la cabra el mes pasado y lo preocupada que estás por su alimentación. Haz que miren a la cabra, no al comedero. Mei, eres la herbolaria. Tu rincón son las yerbas. En tu zona, todos los recipientes contienen yerbas. Si abren algo y encuentran comida mezclada con plantas secas, te mirarán con cara de confusión. Oh, debí haber dejado algunos restos ahí por error. Dilo como si estuvieras avergonzado, no asustado. Dou, habla tú. Esa es tu función hoy. Hable con el funcionario. Pregunte sobre el estado de las carreteras que vienen desde la capital del condado. Pregunte si la cosecha es mala en otros pueblos. Mantén la conversación en marcha. Un hombre que habla es un hombre que no mira. Ron, quédate cerca de la pared de almacenamiento. Si alguien se acerca, tendrás una tarea allí, organizar, ordenar, cualquier cosa que implique interponerte entre ellos y la pared. Shan, vigila al jefe. Específicamente al jefe.
Él es quien intentará indicarles algún lugar útil. Cada vez que abre la boca, quiero saber qué está mirando antes de que lo diga. Los niños mayores, Chen y la niña Fang, están afuera durante toda la inspección. Están jugando. Parecen niños que no saben dónde está nada porque, en efecto, son niños que no saben dónde está nada. Si alguien te hace una pregunta, respondes que tienes hambre. Solo se trataba de tener hambre. Esto fue fácil de entrenar porque contaban con 6 semanas de experiencia real en las que basarse. Entonces los miré a todos. El objetivo hoy no es ganar. El objetivo es sobrevivir a la inspección sin darles motivos para volver mañana. Llegaron a media mañana. El funcionario era un hombre delgado con una túnica gris y la postura de alguien que ha pasado años mirando las cosas desde arriba. Llegó montado en una mula. Detrás de él, el jefe, Ya, con una expresión en el rostro que yo había aprendido a interpretar como satisfacción anticipada, la expresión de un hombre que le ha dicho a alguien dónde cavar y espera que encuentre oro. Detrás del jefe, 2 soldados con rostros cansados, de hombres que realizan un trabajo que han hecho cientos de veces. Un joven pisar con un pincel de tinta y un libro encuadernado en cuero. Y un hombre corpulento con una balanza y una cuerda, el encargado de pesar. Las balanzas eran de hierro. Parecían más antiguas que el pueblo. El funcionario cruzó la puerta sin saludar a nadie y se detuvo en medio del patio. Observó el cubo agrietado. El frasco con el borde roto. El tendedero destartalado con su escasa extensión de verduras comunes. La cabra, que eligió ese momento para emitir un sonido que expresaba exactamente lo que la familia sentía por las visitas. Entonces me miró. Wei Liang. 22 miembros de la familia están registrados. Sí, señor. Una familia numerosa para un hombre con, miró su registro, un campo, una cabra y sin ingresos secundarios declarados. Sí, señor. ¿Cómo está comiendo? Mal, señor. Los niños buscan comida. Mi esposa, señalé a Mei, conoce las yerbas. Nos las arreglamos. El jefe dio un paso al frente. He oído que tienen almacenes de grano, dijo amablemente. Más de lo que sus campos deberían producir. El funcionario lo miró y luego me miró a mí. Eso sería asunto del registro. Por supuesto, dijo el jefe. Solo lo menciono porque me pareció inusual. Que una familia en esas condiciones se viera así. Buscó la palabra. Estable. No dije nada. La estabilidad no era prueba suficiente. Buscaron durante 40 minutos. El Pizar revisó cada recipiente visible, anotando su contenido. Encontró el tarro de la cocina con su pequeña reserva de grano, las verduras del tendedero, las yerbas de Mei, el alimento para cabras. Abrió las tinajas de agua y anotó la cantidad de agua. Anotó las herramientas rotas. Anotó el estado del área para dormir. El encargado de la báscula pesó el grano del tarro de la cocina. Pesó las verduras secas. Anotó números. El funcionario observaba todo esto desde el centro del patio con la expresión de un hombre que esperaba encontrar más y que poco a poco se da cuenta de que puede que le hayan dado información errónea. El jefe, lo observé de reojo, mientras Jean lo observaba desde su posición cerca del muro del almacén, seguía alejándose hacia la parte trasera de la casa. 2 veces dijo cosas como, y la parte de atrás, y hay un espacio detrás del corral de las cabras. En ambas ocasiones Dow lo interrumpió. La primera vez, señor, los recaudadores vendrán por el camino del este al regresar. Mi primo vive más allá del molino y la inundación del camino la temporada pasada arrasó. La segunda vez, de forma más directa, el propio funcionario se dirigía hacia atrás y Dow se acercó al Pizar y dijo en voz alta, disculpe, en el recuento de los niños, usted escribió 14, pero hay 15, mi marido siempre se olvida de registrar al más pequeño. Lo que involucró al Pizar y momentáneamente, al funcionario en una disputa documental sobre actas de nacimiento. Duró 30 segundos. 30 segundos le bastaron a Ron para mover una colchoneta medio paso a la izquierda. El momento en que casi pierdo. El más pequeño del grupo de Lian, un niño de 5 años llamado Su, al que no se le había dado ninguna instrucción específica por su corta edad, había permanecido sentado tranquilamente cerca del hogar durante la mayor parte de la inspección. Eligió el momento en que el encargado de la báscula se agachó cerca del montón de cenizas para levantarse, caminar hasta la pared del fondo y comenzar a empujar la sección de piedras cerca del suelo con ambas manos, con la particular determinación de un niño que ha visto a los adultos hacer algo allí y quiere intentarlo él mismo. Lian estaba a 6 pasos. Yo estaba a 12. El encargado de la báscula estaba a 3. Lian cruzó la habitación en 2 pasos, cargó a su bajo un brazo y dijo, ahora no, ven conmigo.
Con el tono preciso de una mujer que atiende a un niño pequeño y absolutamente a nada más, salió al patio donde jugaban los niños mayores. El encargado de la báscula la vio marcharse. Luego miró la sección de la pared. Después escribió algo en su cuaderno secundario. No investigó más a fondo. Pero anotó algo. Se marcharon 2 horas después de su llegada. El funcionario había encontrado un campo que producía modestas cantidades de grano, un hogar de 22 personas que subsistían con conocimientos mínimos sobre recolección de alimentos y yerbas, una cabra, reservas de alimentos insuficientes para justificar un impuesto secundario, y ninguna evidencia de almacenes importantes ocultos. Tomó el 70% del grano del frasco de la cocina. Tomó una porción de las verduras secas visibles. Él escribió los números en el registro y me pidió que los marcara con mi huella dactilar. Lo que no encontró, los 7 depósitos de alimentos distribuidos. El huerto de Taro oculto. Los jarrones empotrados en la pared con sus fondos falsos. El pozo de compost bajo el montón de escombros. El estado real de la gestión del agua en la casa. Todo aquello que indicara que se estaba construyendo un sistema alimentario coherente. Tomó lo que pudo ver. Dejó lo que no pudo. El jefe fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y me miró. Resultados modestos, William. Ha sido un mes difícil. En efecto. Se quedó mirando el patio durante un largo rato. El inspector observó que su vivienda parece inusualmente organizada para su estado. Los niños y las rutinas, dije. Es la única manera de controlarlos. Se marchó. Esperé hasta que el sonido de la mula desapareció. Luego entré. Su estaba sentada con la espalda apoyada en la pared del almacén y los ojos cerrados. Lian aún sostenía a su bajo un brazo. Jan estaba junto a la ventana, mirando la carretera. Por un momento nadie habló. Entonces Chen, de 14 años y con semblante serio, preguntó, ¿aprobamos? Aprobamos. Soltó un suspiro más largo de lo que debería durar el suspiro de un chico de 14 años. Esa noche me quedé pensando en los números. Reserva de alimentos previa a la inspección, 5,8 días. Incautado, 30% de los almacenes visibles, lo que equivale aproximadamente a 0,4 días. Reserva real posterior a la inspección, 5,4 días distribuidos en 7 ubicaciones. Parcela oculta, intacta, 8 días para la primera cosecha de taro. Compost, sin descubrir, 6 días para el primer producto utilizable. Coherencia del ciclo, 19%, sin cambios. No vieron nada que no debieran ver. El sistema se actualizó, primer ciclo de impuestos, sobrevivió. Pérdida visible, equivalente a 0,4 días de alimentos. Sistema oculto, intacto. Reserva de semillas, intacta. Ciclo futuro, intacto. Reflexioné sobre esas palabras durante un rato. Sobrevivimos. No ganamos. Sobrevivimos. Porque esto iba a volver a ocurrir en 30 días. Y al mes siguiente. Y así cada mes, hasta que algo fundamental cambiara en mi sistema o en el mundo que lo rodeaba. Los recolectores habían venido esperando encontrar lo de siempre, una familia con dificultades económicas que había logrado reunir una pequeña cosecha, fácil de medir, fácil de recoger. Habían tomado su 70% y seguido adelante. Pero ese 70% provenía de la capa visible. La capa invisible, el compost, la parcela oculta, las reservas distribuidas, las 7 mujeres que sostenían cada una un pedazo del cuadro sin que nadie lo sostuviera todo, esa capa que no habían tocado. Porque no sabían que existía. Esa fue la verdadera victoria. No el grano que había salvado. La arquitectura que desconocían. Vinieron a llevarse mi cosecha. No sabían que había dejado de cultivar. El mes que viene volverán. Y el siguiente. Todos los meses es así. El objetivo no es vencerlos ni una sola vez. El objetivo es construir algo que nunca podrán medir por completo. Cosecha de taro en 8 días. Compost listo en 6. Coherencia del ciclo al 19%. No es suficiente. Pero es un sistema. Y simplemente lo atravesaron sin darse cuenta. Eso significa que es real. Al día siguiente de que los cobradores se fueran, una viuda llegó a mi puerta. Se llamaba tía Pei. Una mujer de 60 y tantos años, con ojos penetrantes tras un rostro curtido por el tiempo que parecía casi apacible hasta que te fijabas en sus ojos. Se quedó de pie junto a la valla con un manojo de yerba seca en las manos, el tipo de ofrenda que se lleva cuando se quiere pedir algo sin que parezca que se está pidiendo. Wei Liang, dijo. Tus hijos se ven mejor que hace un mes.
Hemos estado buscando comida. Miró al patio. El estante destartalado seguía ahí, yo había mantenido la fachada. Pero tenía edad suficiente para distinguir entre un patio caótico y un patio dispuesto deliberadamente para que pareciera caótico. Mi nieto está adelgazando. Los cobradores se llevaron más de la mitad de lo que tenía a la vista. Más del 70%. Los números de los Pizarr eran muy creativos. Lo dijo sin enfado. Es un hecho. Miré su manojo de yerba seca. Luego la miré a ella. Pasa, dije. Te voy a enseñar algo. No pretendía convertirme en la solución del pueblo. Quiero dejar eso claro. Comprendí perfectamente lo que le sucede al hombre que se vuelve indispensable en una comunidad donde el jefe controla quien llega a ser importante, se convierte en una amenaza, luego en un objetivo y finalmente en un ejemplo. Pero también comprendía las matemáticas del aislamiento. En un pueblo lleno de hogares dispares, uno que mantiene un ciclo coherente es como un faro en medio de la tormenta, atrae la atención, despierta envidia, y cuando la tormenta se agrava, la gente que se ahoga en ella ya no admira la luz. Nadan hacia ello y se aferran a lo que pueden. Si todos a mi alrededor se murieran de hambre, dejarían de ser vecinos y se convertirían en un problema. Un hombre hambriento que no tiene nada que perder no respeta los escondites secretos. A una familia desesperada no le importa mi fachada cuidadosamente construida cuando sus hijos lloran. La supervivencia de mi sistema requería un mínimo de estabilidad en el entorno circundante. Lo que significaba que tenía que compartir lo suficiente para evitar que el círculo inmediato se desmoronara, pero compartir el método, no la comida. Compartir el principio, no el resultado. Le enseñé a la tía Pei el sistema de separación de agua. La tela filtrante. Cómo fabricar un filtro rudimentario con ceniza y arena. Cómo clasificar los recipientes según su uso y mantener esa clasificación. Me tomó 30 minutos. Observó el agua filtrada en el frasco limpio. Esto es sencillo, dijo. Como si casi se sintiera insultada. Sí. La mayoría de las cosas buenas son sencillas y nadie las hace. Se marchó con el manojo de yerba seca todavía en las manos. Ella no había necesitado intercambiar nada. Eso, pensé, también era información, la gente presta más atención a las cosas que no ha tenido que comprar. Dow me trajo las dos siguientes. Un hombre llamado Oltao, de unos 50 y tantos años, con un hijo aún en casa y dos campos que los recaudadores habían dejado completamente despojados de todo. Llegó con una pregunta disfrazada de conversación: he oído que en su casa han encontrado un terreno para recolectar alimentos que merece la pena utilizar. A través de Dow, ya le había hecho un pequeño intercambio de yerbas a su familia hacía 2 semanas. Él sabía que el intercambio era real. Ahora intentaba comprender el sistema que había detrás. Pasé 1 hora hablando con él sobre el secado. Simplemente secándose. ¿Cuántos alimentos se echaron a perder por secarlos en el lugar y momento equivocados? Cómo medir la humedad en el grano almacenado antes de que se enmohezca. Cómo usar la ceniza como capa de secante. Cómo distribuir la carga de secado en varios lotes pequeños para que un solo punto defectuoso no arruine todo. Se marchó y regresó al día siguiente con su hijo. El hijo quería saber sobre las trampas. La segunda familia se incorporó a través del hijo de una familia que había perdido a su hija mayor a causa de una fiebre el invierno anterior y que no había recuperado su ritmo de trabajo desde entonces. Eran funcionales, pero apenas. La madre era excelente tejiendo, Ron ya lo había notado y lo mencionó 2 veces. Le pedí a Ron que hablara con ella sobre la confección de Tara. No era caridad. El intercambio consistía en que Ron enseñara la técnica para las bases ocultas de los frascos y la mujer produjera recipientes adicionales. Ambas familias salían beneficiadas. A los 12 días de la visita para la recolección de donaciones, ya tenía 3 hogares externos conectados de forma informal con el mío a través de una red de pequeños intercambios que Dow gestionaba y Sean supervisaba. Nada formal. Sin acuerdos. Simplemente, aquí hay un método, aquí hay un pequeño intercambio, aquí hay información que podría mantener a su familia con vida durante el próximo mes. El sistema registró el cambio. Nodos de ciclo externo, 3, coherencia de la red, baja. Amortiguador de supervivencia de la aldea, aumento marginal. Visibilidad del hogar, elevada. Elevada. Por supuesto. El nombre del jefe era Liu Bao. Hombre corpulento, de mediana edad, con la particular seguridad de quien ha ostentado el poder local el tiempo suficiente como para haber olvidado que hubo un tiempo en que no lo tenía. Recaudaba un impuesto discreto y no oficial sobre todo lo que había en el pueblo, no estaba registrado en ningún libro, no se informaba al condado, pero todos lo entendían.
Querías que la disputa de límite se resolviera a tu favor, una parte de tu cosecha fue a parar al almacén de Liu Bao. Querías que los cobradores anotaran un número un poco más favorable para ti, Liu Bao habló con el Pizar, y algo se trasladó de tu patio al suyo. Durante al menos 15 años, había dirigido este pueblo como un sistema cerrado, con el mismo en el centro. Y ahora había 3 familias que habían empezado a buscar soluciones en otra persona. Llegó a mi puerta 18 días después de la colecta. No trajo yerba seca. Llegó acompañado de 2 de sus hijos adultos y con la expresión de un hombre que hacía una visita social que también era un marcador territorial. Wei Liang. El pueblo ha estado hablando de ti. Espero que el pueblo tenga cosas más interesantes de las que hablar. Has estado dando consejos a los vecinos. Dijo que dar consejos es como decir una palabra cuando en realidad quieres decir otra. El viejo Tao. La viuda Pei. La familia del extremo este. He estado hablando con los vecinos. En un pueblo, hablar con los vecinos sobre comida y almacenamiento, sonrió levemente, ese es el tipo de actividad que se beneficia de la coordinación. Con el jefe. Para asegurarnos de que todo esté organizado correctamente. Así no habrá malentendidos con el condado cuando regresen los recaudadores. Esa era la oferta y la amenaza en la misma frase. Si me unía a su sistema, le pagaba una parte de lo que yo estuviera construyendo, él me protegería del escrutinio de los cobradores. Rechazar, y la próxima visita del Pizar tendría una aritmética mucho más creativa. Lo miré. Agradezco su preocupación, dije. Somos una familia humilde que intenta sobrevivir este mes. No quisiera hacerle perder el tiempo al jefe con algo tan insignificante. Me miró fijamente durante un buen rato. Luego miró el patio. La fachada organizada que yo había construido. A los niños, que se veían visiblemente más sanos que hacía un mes. A Dou, que estaba de pie cerca de la puerta con la misma expresión inocente que usaba cuando lo grababa todo. Pequeño, repitió. Sí. Por supuesto. Se marchó con sus hijos. Shan apareció a mi lado, detrás de mí. Esta tarde mandó a su hijo menor por el camino de atrás. Antes de llegar a la puerta. Una inspección previa. ¿Qué vio el hijo? El montón de escombros sobre el compost. La pared del fondo. La pantalla que construyó Ron. Una pausa. Estuvo allí unos 4 minutos. 4 minutos. El tiempo suficiente para mirar. Pero no el suficiente para encontrar algo que no estuviera destinado a ser encontrado. Pero el tiempo suficiente para que Liu Bao supiera que había algo que encontrar. 3 días después, el rumor nos llegó a través de Dou. Liu Bao había dicho a 2 familias que Wei Liang estaba escondiendo grano de los recaudadores y que cualquiera que comerciara con él corría el riesgo de aparecer mencionado en el mismo informe. Era la jugada que esperaba. No podía quitarme nada directamente, todavía no sin pruebas. Así que estaba tratando de aislarme. Cortar los nodos externos. Hacer que las 3 familias que tenían una conexión indirecta con la mía teman esa conexión. El viejo Tao se presentó en mi puerta la mañana después de que se extendiera el rumor, con aspecto incómodo. No esperé a que hablara. ¿Has oído lo que dice Liu Bao? Sí. ¿Y quieres saber si es verdad? Miró al suelo. Quiero saber si hablar contigo hará que los coleccionistas vuelvan a mi patio y le presten más atención. Lo pensé con sinceridad por un momento. La respuesta honesta fue, posiblemente. Liu Bao tenía suficiente influencia en el Pizar como para dirigir la atención hacia donde quisiera. Si decidía convertir mi red en un escándalo, podría crear problemas. La otra respuesta sincera fue, la familia del viejo Tao ya contaba con el 40% de las reservas mínimas de alimentos y la próxima recogida sería en 18 días. Si das un paso atrás, dije, pierdes los métodos que ya has aprendido. Vuelves a perder agua por frascos agrietados, a secar la comida en el lugar equivocado y a que los recolectores se lleven lo único que tienes almacenado en un solo sitio. Lo miré. La protección de Liu Bao cuesta una parte de todo lo que tienes, cada mes, para siempre. Lo que te he dado no cuesta nada y te pertenece. La cuestión es qué riesgo es más peligroso. Se quedó callado un buen rato. Luego, ¿y si va a por ti directamente? Ese es mi problema, no el tuyo. Asintió lentamente. Se fue a casa. No retrocedió. Día 21. Reserva de alimentos, 7,2 días, la cosecha de taro añadió el equivalente a 1,8 días, el abono orgánico mejoró el rendimiento de la parcela oculta en un margen considerable. Red externa, 3 hogares, estable a pesar de la presión del jefe. Coherencia del ciclo, 26%.
Próxima colecta, 9 días. Liu Bao lo entiende ahora. No conoce los detalles, no sabe nada del compost, ni de la parcela oculta, ni del almacenamiento distribuido. Pero entiende la categoría de cosa que soy. Ya no soy un hombre pobre y extraño. Soy un hombre que ofrece a los demás métodos que no pasan por él. En un pueblo donde él es el único camino hacia cualquier cosa, eso es lo más amenazante que podría ser. Tiene un sello, soldados y 15 años de control establecido. Tengo una coherencia cíclica del 26%, 3 hogares aliados, 7 nodos de red funcionales y 9 días antes de que los recolectores vuelvan a pasar por mi puerta. Se mudará antes de la recaudación. No después. Necesito estar preparada para lo que haga cuando hablar deje de funcionar. La sequía llegó sin previo aviso. Una semana el cielo estaba normal. La semana siguiente llegaron las nubes y pasaron sin descargar nada. La semana siguiente no hubo nubes. La semana siguiente, el suelo alrededor del pueblo comenzó a agrietarse, lo que significa que la humedad había desaparecido no solo de la superficie, sino también de la primera longitud de brazo de profundidad. El campo principal, el visible, el que existía para el registro de los coleccionistas, había estado produciendo modestamente. Ahora se había detenido. Observé cómo las demás familias del pueblo reaccionaban ante esto de la misma manera que lo hacen las personas cuando falla el sistema en el que confían, siguieron haciendo lo mismo. Regaban más los campos abiertos, lo que significaba que agotaban el pozo más rápido, lo que significaba que el nivel del agua bajaba, lo que significaba que el siguiente cubo contenía más sedimento y menos volumen. Regaron al mediodía, cuando el sol absorbía la mitad del agua antes de que llegara a las raíces. Agruparon la comida que les quedaba en un solo lugar porque les parecía más seguro verla toda a la vez. Cada una de estas reacciones empeoró el problema. Lo supe porque el sistema me mostró por primera vez un mapa de recursos a nivel de aldea, no solo de mi hogar, sino también de la situación circundante, explicada en términos sencillos. Reserva de agua del pueblo, disminuye un 15% por semana. Viabilidad de los campos abiertos, colapsando. Reserva alimentaria promedio por hogar, 3,1 días. Reserva alimentaria Weiliang por hogar, 9,4 días. Coherencia del ciclo, 29%. 9,4 días frente a un promedio de 3,1 días en la aldea. 3 veces la reserva. Mantenida durante 2 meses de construcción de lo que todos a mi alrededor consideraban una locura. La ceniza. El compost. El agua filtrada. La parcela oculta. El almacenamiento distribuido. La gestión del secado. La red de búsqueda de alimento. Nada de eso parecía una estrategia de supervivencia. Parecía un hombre pobre revolviendo la basura. Ahora que había dejado de llover, la única razón por la que mis hijos comían era por culpa de la basura. El vecino de la risa estridente vino a mi puerta al 8º día de sequía. Esta vez no se rió. Tu jardín se ve bien, parece que lo estás cuidando. Somos cuidadosos con el agua. Observó el recipiente con agua filtrada que se veía a través de la puerta. En el tendedero, mostrando solo verduras de bajo valor, como siempre, pero mostrando algo cuando su propio jardín estaba desierto. A los niños, que estaban más delgados de lo que yo quería, pero se movían, trabajaban, no estaban tumbados con la quietud característica del hambre severa. Los niños parecen hambrientos, dije. Tienen hambre. Todos la tenemos. Me miró con la expresión de un hombre que intenta discernir si le están mintiendo. Sí, lo era, pero no por el hambre de los niños. Tenían hambre, pero no se estaban muriendo. Se marchó. 2 días después, alguien llenó mi canal de drenaje con piedras. No eran piedras que se hubieran caído, sino piedras que habían sido colocadas allí. Se colocó deliberadamente encajonada en el canal en 3 puntos para que el agua de lluvia del tejado que alimentaba la parcela oculta se acumulara contra la pared en lugar de llegar a las plantas. Lo encontré al amanecer. Lo miré por un momento. Luego miré la parcela oculta, 2 días sin agua en condiciones de sequía. El taro se estaba marchitando en las puntas de las hojas. La vegetación secundaria a lo largo del muro posterior estaba dañada. Pasé la mañana reparando el canal y revistiéndolo con piedras planas para que no pudiera rellenarse sin un esfuerzo evidente. Luego construí un canal secundario al otro lado del terreno como ruta redundante. Costo, 4 horas. Beneficio, sistema restaurado y copia de seguridad. Pero comprendí lo que esto significaba. Habíamos pasado de la observación pasiva a la interferencia activa. Esa noche, Shan vino a verme con una lista. Lo había estado guardando durante 6 días sin decírmelo, lo cual era el instinto correcto. Ella observó un patrón antes de informar, no un solo evento.
La lista: el canal de drenaje estaba lleno, 2 veces. El tendedero estaba revuelto, pensó que habían sacado algo de él durante la noche, a mano, no por el viento. El abrevadero de las cabras estaba contaminado con ceniza y tierra, no con el tipo de ceniza útil, sino con la que se añade al agua para hacerla no potable. Y una de las trampas que Chen mantenía en el camino del este no solo había sido despejada, sino destruida, la cuerda estaba cortada, no rota. ¿Es la misma persona?, pregunté. 2 personas. El trabajo en el canal parece obra de manos adultas, deliberado y fuerte. El tendedero y la trampa parecen obra del hijo mayor del jefe. Se mueve de noche. Chen lo ha visto 2 veces esta semana en el camino. Liu Bao. Había pasado de los rumores a la injerencia física. Esto significaba que los rumores no habían surtido efecto, mis 3 hogares externos habían resistido. Así que ahora intentaba degradar el sistema directamente. Lo pensé durante un día. Luego tendí la trampa. Ron construyó un punto de almacenamiento falso. Fue idea suya, lo que la hizo mejor que la mía. Una jarra de barro, visiblemente reparada, colocada en un lugar un tanto incómodo cerca de la pared orientada al este, el tipo de lugar donde alguien que intenta esconder algo podría poner una jarra si no fuera muy hábil para ocultar cosas. En el interior, yerba seca, algunos manojos de maleza sin valor, un pequeño trozo de raíz seca en la parte superior para que el olor fuera el correcto si lo abrías y olías rápidamente en la oscuridad. Les dije a Chen y a Fang, si alguien entra al patio por la noche, que encuentre el frasco. No interceptes. No hagas ruido. Solo observa y recuerda el rostro. Luego moví el almacenamiento propiamente dicho, todo, un lugar más adentro. La tercera noche, Fan me despertó a las 2 de la madrugada. Hay alguien en el patio. Me acerqué a la ventana. El hijo mayor del jefe, ahora podía distinguir su silueta, un joven corpulento que se movía con la seguridad de quien no esperaba ser descubierto, estaba agachado cerca del muro este con la jarra falsa en las manos. Evidentemente, lo había encontrado justo donde yo quería que lo encontrara. Lo abrió en la oscuridad, tanteó dentro, encontró el trozo de raíz y se llevó el frasco entero. Se fue saltando la valla. Lo dejé ir. A la mañana siguiente fui a la puerta de Liu Bao. No llevaba a Dou conmigo. Fui sola y fui a plena luz del día, cuando todo el camino podía ver. Liu Bao llegó a su puerta con la expresión de un hombre que se prepara para la confrontación. Dije, en un tono de voz normal, sin gritar, simplemente con claridad, parece que uno de sus frascos ha terminado en mi jardín. Qué raro. Un tarro grande, reparado, era idéntico al mío. Levanté el tarro vacío que había hecho como copia la noche anterior, las mismas marcas de reparación, el mismo tamaño. Lo encontré esta mañana. Quería devolverlo. Miró el frasco. Me miró. Le dije, aún en tono normal, supongo que es fácil confundirse en la oscuridad. 3 familias de la calle observaban desde sus puertas. Discretamente. Simplemente eran personas que estaban afuera haciendo sus tareas matutinas, en dirección a donde se desarrollaba una conversación interesante. Liu Bao tomó el frasco. Gracias, dijo con el tono monótono y controlado de quien traga algo desagradable. Por supuesto, respondí. Los buenos vecinos devuelven lo que no les pertenece. Regresé caminando hasta mi puerta. Detrás de mí no oí nada. Pero supe lo que habían visto en el camino, al jefe de la aldea aceptando una jarra que su familia había tomado de la mía, a plena luz del día y con testigos. No se formuló ninguna acusación. No hubo confrontación. Simplemente un hecho, visible, negable y grabado para siempre en la memoria de todos los que lo vieron. Liu Bao no podía castigarme por devolver un frasco. No podía agravar la situación sin confirmar lo que acababa de insinuar. Las 3 familias no dijeron nada ese día. Pero por la tarde, el viejo Tao me saludó con un gesto de cabeza desde el otro lado del callejón, con ese gesto específico de un hombre que comprendía perfectamente lo que acababa de suceder. La tercera crisis provino de una dirección que no había monitoreado lo suficientemente bien. Al parecer, otros 2 niños del pueblo le habían preguntado al nieto de la tía Pei, un niño de 8 años, aplicado, por desgracia, muy hablador, donde guardaba la comida la familia de Wei Liang. Los niños se hacen preguntas entre sí sin entender por qué se las hacen, y él había mencionado, con la vaguedad propia de un niño que desconoce los detalles, que hay escondites detrás de la pared y debajo del suelo. No se equivocaba. Tampoco sabía a qué pared o a qué sección del suelo se refería. Pero fue suficiente. Esa noche, puse a Chen, a Fang y a los 2 hijos medianos en quienes más confiaba a organizar una mudanza completa. Cada caché distribuida se movió una posición más hacia el interior de la casa.
Las vasijas que se colocaban en la cavidad de la pared quedaron detrás de una sección de piedra suelta que Rong había preparado 3 semanas antes como opción alternativa. Los restos escondidos en el suelo fueron trasladados a la sección debajo del área de descanso, cubierta por colchonetas y cuerpos. El pozo de compost, que ahora tenía su primera producción real de material oscuro descompuesto, vio reubicado su punto de acceso a un lugar debajo del montón de maleza que requería saber exactamente dónde levantar para encontrarlo. 4 horas de trabajo, en plena noche, todos en silencio. El inventario matutino mostró que todo estaba intacto y reubicado. El sistema se actualizó, seguridad de almacenamiento, mejorada. Profundidad de distribución, 3 capas. Probabilidad de descubrimiento mediante búsqueda casual, baja. Pero la sequía persistía. Y la situación del pueblo empeoraba. Tras 3 semanas de sequía, en 2 viviendas cercanas al molino no se veía absolutamente nada. El nivel del pozo estaba bajando. La gente caminaba 2 horas hasta una fuente de agua secundaria que también estaba bajando. Los campos abiertos parecían el tipo de paisaje que aparece de fondo en las historias de catástrofes. Mi parcela oculta estaba viva. Estresada, con rendimientos menores a los óptimos, pero viva, porque los canales de drenaje la alimentaban incluso en épocas de sequía, porque el suelo mejorado con compost retenía la humedad durante más tiempo que la arcilla muerta circundante, porque May había identificado qué plantas arrancar pronto y cuáles dejar, y porque Hua había estado complementando el riego con agua reciclada de la cocina y el lavado. En la primera semana de sequía, tenía reservas para 9,4 días. En la tercera semana tuve 7,8 días, habíamos consumido más de lo que habíamos añadido porque el rendimiento de la parcela se redujo. Pero 7,8 días cuando el promedio del pueblo era ahora inferior a 2 días era un mundo completamente distinto. La familia del viejo Tao tuvo provisiones para 3,1 días porque él había implementado la separación del agua y distribuido su pequeña reserva entre 4 puntos en lugar de 1. En la casa de la tía Pei, el tiempo de secado fue de 2,4 días, superior al promedio del pueblo, debido a los métodos de secado empleados. Los 3 nodos externos estaban debilitados, pero no se estaban secando. Todos los demás morían a un ritmo normal. Tomé la decisión el día 22 de la sequía. Dow había informado, las 2 familias cercanas al molino habían llegado al punto en que los adultos se saltaban comidas para dar de comer a los niños. Según mi experiencia con el sistema de monitoreo a nivel de aldea, esa etapa solía durar entre 3 y 5 días antes de que ocurriera algo desesperado. Desesperado significaba impredecible. Impredecible en un pueblo hambriento significaba mi casa. Llamé a Ron, Dow y Su juntos. Vamos a extender la red externa. 2 hogares más. No se trata de regalos de comida. Transferencia de métodos. Primero la gestión del agua, después la distribución y el almacenamiento. Su me miró. Eso reduce nuestra reserva. Nuestra reserva no sirve de nada si en 4 días una familia hambrienta cruza esa valla en masa. Lo pensó. ¿Cuánto debemos dar? Nada que no podamos reemplazar. Una tarde de demostración. El conocimiento no nos cuesta nada y podría costarnos todo si no lo compartimos. Su asintió. Un asentimiento. Durante 8 semanas, había aprendido que valía la pena seguir mi lógica en estas decisiones, incluso cuando parecía equivocada. Coherencia del ciclo, 34%. Red externa, 5 hogares. Estabilidad del pueblo, marginal. Visibilidad de los hogares, alta. Nivel de amenaza, elevado y en aumento. Día 41 desde la reencarnación. Sequía, continúa. Liu Bao, tranquilo tras el incidente del frasco, pero un silencio que refleja la creciente presión, no la resignación. El pueblo sabe que esta casa es diferente. Los recolectores llegarán en 11 días. La sequía significa que casi todos los hogares no tienen prácticamente nada visible. Lo que significa que cuando lleguen los coleccionistas y no encuentren casi nada por todas partes, y luego encuentren algo en nuestra casa, el contraste será más marcado que nunca. Ya no se trata de sobrevivir a la sequía. Se trata de lo que sucede cuando la supervivencia se vuelve visible. Vinieron del pueblo de Willow Bend, a 6 kilómetros al este. La primera visita fue cortés. 2 hombres de aspecto respetable, del tipo de representantes del pueblo que se eligen precisamente porque dan la impresión de que no causarán problemas. Llegaron a la puerta del camino durante el día y preguntaron por el jefe, lo que me indicó de inmediato que habían realizado algún tipo de reconocimiento, porque sabían que había un jefe al que podían acudir. Liu Bao los recibió. Yo observaba desde mi puerta. No podía oír la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal. Los visitantes explicaron algo con las manos abiertas, el gesto que tienen las personas al presentar un problema.
Liu Bao escuchaba con los brazos cruzados, la postura de un hombre interesado pero que aparentaba reticencia. Luego señaló hacia el final del callejón. Hacia mi casa. Les dijo dónde estaba la comida. Por supuesto que lo hizo. Llegaron a mi puerta una hora después. Aún así, fueron educados. Aún así, mantiene una apariencia respetable. Hemos oído que aquí hay una familia con experiencia en almacenamiento y reservas de alimentos. Nuestro pueblo está pasando por dificultades. La sequía nos ha afectado especialmente, ya que nuestra fuente de agua está más lejos de los campos. Nos preguntamos si podría haber una oportunidad de intercambio. Los miré. Intercambio. Esa fue la primera palabra. Una palabra educada. Una palabra suave. ¿Qué tienes para intercambiar?, pregunté. Tenían 2 rollos de tela tosca, una pequeña cantidad de herramientas de metal y el trabajo de varias familias durante un periodo determinado. Dije que lo pensaría. Se marcharon. Entré y llamé a Shan inmediatamente. ¿Cuántas personas entraron al callejón con ellos? No solo 2. Ella ya había contado. Otros 4 esperaban en la entrada del callejón. No se escondían. Simplemente esperaban. 6 personas en total por una visita de intercambio cordial. Aquello fue reconocimiento disfrazado de diplomacia. Le dije a Dow que averiguara todo lo que pudiera sobre la situación real de Willow Bend a través de su red de contactos en las casas vecinas. Regresó a la mañana siguiente con la siguiente descripción: Willow Bend tenía aproximadamente 180 habitantes, su pozo principal había caído a la mitad de su capacidad, sus campos abiertos producían alrededor del 20% de lo normal, y sus propios recolectores habían pasado hacía 2 semanas y se habían llevado el 70% habitual de una cosecha que ya era solo un tercio de lo que debería haber sido. No estaban allí para comerciar. Estaban allí para evaluar. La segunda visita tuvo lugar 3 días después. Esta vez eran 4 hombres. Seguían haciéndose pasar por comerciantes. Pero uno de ellos pasó la mayor parte de la conversación observando los jardines a lo largo del camino, contando las construcciones, fijándose en las vallas y observando cuánta gente era visible. Shan lo identificó en 10 minutos como la persona que estaba realizando el trabajo real de la visita. Esta vez ofrecieron mejores condiciones. Más tela. Una promesa de mano de obra. Les ofrecí muy poco, una pequeña cantidad de yerbas secas, el excedente de May de sus rutas de recolección, cosas que tenían valor pero que no constituían reservas básicas de alimentos. Lo presenté como los límites de lo que tenía. El encargado miró las yerbas con una expresión que indicaba que no creía que ese fuera el límite. Hemos oído que su familia ha sobrellevado la sequía mejor que otras, dijo con cautela. Recolectamos con cuidado. Muchas bocas hacen muchas manos. Sí. Una pausa. Muchas bocas también necesitan mucha comida. Así es, asentí. Es un problema constante. Se marcharon con las yerbas y una despedida cortés y neutral. Esa noche les dije a los de la casa, mudanza total, esta noche. Todo lo importante se mudó. La reserva de semillas propiamente dicha, fruto de 2 meses de cuidadosa acumulación y selección, lo más importante que poseíamos, fue a parar a casa de la tía Pei. No todo. La mitad. La otra mitad fue a parar a manos de Old Tao, dividida en 2 partes, cada una enterrada bajo el suelo en los lugares que yo le había ayudado a construir hacía 2 meses. Si alguien se llevara mi casa, no encontraría las semillas. La reserva principal de alimentos se dividió en 5 puntos, 3 dentro de mi casa en los lugares más recónditos, 1 con Pei y 1 con Old Tao. Cada punto contenía lo suficiente como para parecer una provisión de supervivencia para una familia modesta si se encontrara solo. Ninguno tenía suficiente capacidad como para parecer el almacén central de una red en funcionamiento. Construí el objetivo falso esa noche con Ron. Un viejo tarro de almacenamiento, grande, visible, del tipo que sin duda buscaría si estuvieras buscando tiendas de alimentos. Dentro, comida de verdad. No era mucho, pero era real. Lo suficiente como para que oliera bien, pesara correctamente al levantarlo y resultara un auténtico descubrimiento para alguien que buscara con prisa. Ron lo colocó en el lugar más accesible de la casa. El lugar donde cualquiera que supiera dónde guarda la gente las cosas buscaría primero. Entonces les dije a Chen y a los 2 hijos mayores, si entran extraños a este patio en grupo, su trabajo es hacerse ver huyendo de la casa. Corre hacia el carril norte, alejándote de las casas de Pei y Tao. Haz como si estuvieras huyendo de algo de lo que vale la pena huir. La tercera visita no fue nada educada. 12 hombres. Vinieron por la mañana, cuando el camino era visible y había testigos presentes,
lo que me indicó que no les preocupaban los testigos. Tenían un solo carrito. No estaba cargado, el carrito era para llevar, no para transportar. Esta vez, su líder era diferente. Mayor, más duro, con un rostro que había dejado de mostrarse razonable en algún momento del último mes difícil. Hemos sido pacientes, dijo en mi puerta. En Willow Bend hay gente que va a morir antes del próximo ciclo de recolección. Sabemos que tienen reservas. No les pedimos todo. Les pedimos lo suficiente para mantener vivos a los niños. Esta era la versión de la petición diseñada para que la negativa sonara como un asesinato. Dije, tengo una familia de 22 personas. Tengo reservas para mi familia. Si te doy lo que describes, mis hijos morirán en lugar de los tuyos. Enséñanos lo que tienes. Déjanos verlo. No. El silencio que siguió a esas palabras tuvo un peso particular. Miró a los 12 hombres que lo acompañaban. Luego volvió a mirarme. Volveremos esta noche. Dijo. Con más gente. No mentía. Jean los contó desde el borde del camino a la segunda hora de la noche, 23 hombres, 2 carros y 3 antorchas. Las antorchas fueron el elemento que cambió el cálculo. Las antorchas indicaban que estaban dispuestos a quemar algo para provocar el caos suficiente como para apoderarse de lo que buscaban aprovechando la confusión. Me había preparado para esta posibilidad. No estaba seguro de que lo fuera a necesitar. Envié a Chen corriendo a ver al viejo Tao y a la tía Pei con una sola instrucción: cierren las puertas con llave, quédense dentro, no pongan nada en sus patios esta noche. Luego coloqué a Ron junto a la pared del fondo con los 2 chicos del medio. Su trabajo, si alguien saltaba la valla trasera, ella hacía ruido. Eso era todo. Solo ruido. Coloqué a Jean junto a la ventana, con instrucciones específicas sobre qué debía vigilar. Coloqué a Hua en el rincón de los animales, junto a la cabra y las gallinas. Habíamos adquirido 3 gallinas el mes pasado, porque las aves reaccionarían ante la presencia de personas antes que cualquier centinela humano. Entonces tomé a Chen y al chico mayor y llevamos el frasco falso a la sala de estar, lo colocamos a la vista en el umbral de la puerta, donde la luz de la linterna lo encontraría de inmediato, y nos retiramos. Saltaron la valla en 3 grupos. El primer grupo, formado por 6 hombres, se dirigió directamente a la parte delantera de la casa, donde la luz de la linterna iluminó el frasco que había en la puerta. Uno de ellos lo agarró de inmediato y lo levantó. Aquí está, lo encontré. El segundo grupo se dispersó por el patio. El tercer grupo se movió hacia atrás. Las gallinas empezaron a chillar cuando el grupo de atrás saltó el muro. Ron y los chicos se sumaron al alboroto. Se encendieron las luces en las casas vecinas. Resultó que las gallinas eran mucho más efectivas de lo que había previsto. 3 gallinas asustadas en un espacio oscuro y cerrado producen un sonido que convence a cualquiera en un radio de 20 metros de que algo terrible está sucediendo. El grupo de adelante tenía el frasco. Ya se dirigían de nuevo hacia el carro, satisfechos. El grupo de atrás, ante el chillido de los pájaros y el ruido y las luces que aparecían en las casas vecinas, vaciló. Uno de los chicos del medio, se llamaba Ann, tenía 11 años y le debía mucho por esto, salió corriendo por la parte de atrás de la casa hacia el callejón del norte, alejándose de las casas de los Pei y los Tao, tal como le había indicado. Corría a toda velocidad. Claramente huía de algo. 4 de los hombres del segundo grupo lo siguieron instintivamente. Persiguieron a un niño de 11 años a través de 2 caminos vacíos durante 8 minutos antes de que desapareciera por un hueco en una valla que él conocía y ellos no, y emergiera sano y salvo por el patio trasero de la tía Pei. Los hombres que quedaban en mi patio tenían, el frasco falso, las gallinas chillando, las luces encendiéndose, las puertas vecinas abriéndose y ningún objetivo central claro que tomar. Su capataz los volvió a llamar. Se marcharon con el frasco. Hice un inventario completo al amanecer. Frasco defectuoso, perdido, contenía aproximadamente el equivalente a 0,3 días de alimento. Pollos, 3 de 3 intactos. Ron, pequeño corte en la mano izquierda provocado por la valla, nada grave. Ann, regresó sano y salvo a través de la casa de Pei a la tercera hora. Reserva de alimentos real, intacta. Reserva de semillas en las ubicaciones de Pei y Tao, intacta. Coherencia del ciclo, 34%, sin cambios. Los asaltantes se habían llevado un tarro de comida sencilla que, en teoría, no me había costado nada preparar como cebo. A cambio, no habían logrado encontrar el sistema real, no habían logrado localizar la red distribuida y demostraron a 20 testigos en el callejón que su método consistía en venir de noche con linternas y números. Esa última parte era importante. Porque ahora toda la calle lo había visto.
No solo mi familia. No solo el viejo Tao y la tía Pei. Todos. Y Liu Bao, quien les había dicho a los hombres de Willow Bend dónde mirar, ahora, en la memoria de cada hogar que había observado desde sus ventanas, había dirigido a un grupo de asalto externo hacia su propia aldea. No tuve que decirlo en voz alta. Dow se encargaría de que se dijera por mí, como en las conversaciones de pueblo que transmiten cosas que nadie dice oficialmente. El sistema se actualizó por la mañana, amenaza externa, Willow Bend, repelida, temporal. Segundo acercamiento, probable en 14 días. Nodos de la red controlados. Reserva de semillas, segura. Coherencia del hogar, mantenida bajo presión. Nueva bandera, el conocimiento regional de este hogar se ha extendido más allá de los límites inmediatos de la aldea. Conocimiento regional. Esa era una nueva categoría. No visibilidad a nivel de aldea. Regional. Día 53. La sequía continúa. Los hombres de Willow Bend regresaron a casa con un frasco de comida de señuelo y la certeza de que esta casa no se rinde fácilmente. Esa información corre como la pólvora. Se propaga hasta el siguiente pueblo hambriento y luego al siguiente, y finalmente asciende a través de las capas de personas que informan de las cosas a otras personas con más autoridad. Esta noche mantuve el control del sistema. Lo mantuve con un niño de 11 años, 3 gallinas y un frasco de falsa esperanza. Pero el alcance del problema no hizo más que expandirse. Y en algún lugar de la capital del condado, un hombre con un libro más grande empieza a oír que algo inusual está ocurriendo en un pueblo pequeño, ordinario, en teoría, insignificante. Los recaudadores eran un problema. El condado es otro completamente distinto. Llegó sin la báscula. Eso fue lo primero que noté. Todas las visitas oficiales anteriores a esta habían incluido al encargado de la báscula con su balanza de hierro y su cuerda, el aparato físico para la extracción. Este hombre llegó acompañado de 2 guardias, una secretaria personal y sin ningún tipo de báscula. No venía a llevarse grano. Venía a comprender algo. Eso lo hacía más peligroso que cualquiera que hubiera venido antes. Su nombre era Administrador Zen. Esto lo supe por Dow, quien a su vez lo había sabido por un contacto en el pueblo vecino que había visto sus documentos de viaje en la posada. Funcionario de rango medio del condado, adscrito a la Oficina de Supervisión Agrícola. No ocupaba el puesto más alto en la estructura del condado, había 3 niveles por encima de él. Pero en la jerarquía de personas que podían afectar mi vida, él estaba muy por encima de cualquier otra persona con la que hubiera tratado hasta el momento. La situación del condado, según la información que Dow recopiló y la que el sistema me mostró a nivel regional, era la siguiente: la sequía había afectado a 6 aldeas en esta zona administrativa. 5 de ellas se encontraban en distintas etapas de fracaso, rendimientos reducidos, acumulación de deudas tributarias, señales tempranas del tipo de desesperación que históricamente precedía a los informes que ponían nerviosos a los funcionarios del condado respecto a sus propios registros. Un pueblo era una excepción. No prosperaba. No era próspero. Pero tampoco estaba en decadencia. Su cumplimiento tributario era normal, su población era estable y en el informe más reciente del recaudador, las notas del Pizarro, solo había una observación señalada. Familia Wei Liang, coherencia organizativa inusual para un nivel de pobreza. Se recomienda una revisión. Esa única línea, en un mar de informes sobre atrasos, déficits y pueblos que se estaban convirtiendo en un problema, aparentemente había llamado lo suficiente la atención como para que enviaran a un hombre del condado a examinarla. La aritmética creativa del Pizarro, al intentar encontrar algo que tomar, había creado accidentalmente un disco que atrajo precisamente el tipo de atención equivocado. Zen pasó la primera hora con Liu Bao. Lo sabía porque Yan observaba la puerta del jefe desde el callejón e informaba en tiempo real sobre el desarrollo físico de la conversación, una larga discusión, Liu Bao hablando la mayor parte del tiempo, señalando frecuentemente hacia mi casa, y Zen escuchando con la particular quietud de un alto funcionario que filtra información de una fuente que considera parcialmente fiable pero que busca su propio beneficio. Lo que Liu Bao le contó era la versión de los hechos que hacía que Liu Bao pareciera un jefe responsable que gestionaba una situación difícil y que me hacía parecer a mí un campesino que había encontrado algo que valía la pena confiscar. Cuando Zen llegó a mi puerta, vino solo. Sin guardias a su lado. Deliberadamente. El gesto de un hombre que quiere tener un tipo de conversación diferente a la oficial. Observó el patio con la mirada experta de alguien que había evaluado profesionalmente numerosas viviendas. El tendedero, verduras de poco valor, como siempre. Las tinajas de agua, el cubo agrietado, la tinaja con el borde roto. La cabra. Los niños visibles al fondo. Entonces me miró. Wei Liang. Administrador. No le sorprendió que yo supiera su cargo.
Lo anotó, lo archivó y siguió adelante. El informe del recaudador del mes pasado mencionaba específicamente a su hogar. En el contexto de un ciclo de recaudación que, por lo demás, ha sido complicado. Volvió a mirar el patio. He visto muchos hogares pobres en un año de sequía. Tienen un aspecto particular. El suyo es diferente. Nos las arreglamos con cuidado. Sí. Eso es lo que he venido a comprender. Me miró con la expresión de un hombre acostumbrado a conversaciones en las que la otra persona acaba diciendo más de lo que pretendía. Explícamelo paso a paso. En ese momento tomé una decisión para la que me había estado preparando sin saber que me estaba preparando. Podía fingir pobreza. Llevaba 2 meses haciéndolo para coleccionistas, vecinos y asaltantes de Liu Bao y Willow Bend. Funcionó para quienes buscaban algo específico y visible, grano, alimentos almacenados, reservas cuantificables, y no lo encontraron. No funcionaría para este hombre. No buscaba grano. Buscaba la razón por la que el grano existía en un contexto donde no debería. Era lo suficientemente inteligente como para saber que la pobreza visible y el colapso real tienen un aspecto diferente, y mi hogar parecía un caso de pobreza visible, no de colapso real. Si me esforzaba demasiado, simplemente investigaría más a fondo con más recursos hasta descubrir qué era lo que realmente estaba haciendo. Así que le conté una versión de la verdad. No toda la verdad. La parte útil. Agua, dije. Las principales pérdidas en un año de sequía provienen de una mala gestión del agua. La gente extrae más agua del pozo de la que puede usar eficientemente, la pierde por evaporación y filtración, la riega en el momento equivocado y no separa los usos. Usamos menos agua que el hogar promedio porque la gestionamos por categorías. Miró el frasco con el borde roto. Con estos recipientes. Con el principio. Los recipientes son secundarios. Se quedó callado un momento. Continúa. Secado. La mayoría de los hogares secan los alimentos en un solo lugar y pierden lotes debido a la humedad y las plagas. Nosotros usamos varios lotes pequeños en diferentes lugares. Un lote defectuoso pierde una pequeña cantidad. No consume toda la reserva. Y la red de recolección. Él ya sabía lo de la recolección. Claro que sí, Liu Bao lo habría mencionado, o el informe del recolector lo habría hecho. Mi esposa conoce plantas medicinales y comestibles. Las recolectamos en zonas que otros hogares no utilizan. Por lo visto, también has estado compartiendo estos métodos con varias familias vecinas. Me miró. Las casas de una anciana viuda, un hombre de mediana edad llamado Tao y otras 2 personas. Se había preparado a conciencia antes de cruzar mi puerta. Vecinos, dije. Hablamos. Wei pronunció mi nombre con el tono de un hombre que deja de lado las formalidades. He visitado 4 pueblos de este condado en las últimas 2 semanas. En 3 de ellas hablé con los miembros más mayores de la familia del asentamiento, las personas con mayor nivel educativo, más experiencia y con más contactos. No pudieron explicarme sus pérdidas con palabras que fueran más allá de «no llovió». Eres un campesino registrado con 22 personas a tu cargo y un balde agrietado, y acabas de explicar la eficiencia del agua, la metodología de almacenamiento distribuido y la gestión de redes de pastoreo en un lenguaje que no desentonaría en un informe de la oficina agrícola. No dije nada. ¿Dónde aprendiste esto? Sabía que me harían esa pregunta. Lo pensé, respondí. Cuando tienes 22 personas y casi nada, o piensas con detenimiento o entierras a tus hijos. Me miró fijamente durante un buen rato. El choque de impresiones, el momento en que lo que esperaba encontrar se topó con lo que realmente tenía delante, no fue dramático. Fue silencioso. Un ligero ajuste detrás de sus ojos. Una recalibración. Había venido esperando encontrar o bien a un campesino rico y oculto que hubiera estado defraudando al sistema de recaudación, o bien a un hombre astuto de la zona que hubiera descubierto algún truco útil que pudiera extraerse y aplicarse en otros lugares. Había encontrado algo para lo que no tenía una categoría. Un campesino que pensaba en sistemas. Después de eso, recorrió el patio durante 20 minutos. Observó el canal de drenaje, reparado, revestido de piedra, que conducía el agua de lluvia del tejado hacia la parte trasera. Observé la zona de la pared trasera sin pasar de la rejilla protectora. Observé el rincón de las gallinas donde Hua tenía a las 3 aves en un pequeño espacio cerrado que, me di cuenta demasiado tarde, estaba notablemente bien construido para ser un corral improvisado para animales de una familia pobre. Regresó y se sentó en el muro bajo junto a la puerta. Voy a ser directo, dijo. El condado tiene un problema. No solo esta zona administrativa, sino todo el condado.
La sequía es el problema más evidente. El problema estructural radica en que cada aldea funciona como una unidad completamente aislada, sin transferencia de conocimientos, sin coordinación ni metodología compartida. En condiciones normales, esto resulta ineficiente. Cuando las condiciones son así, señaló la tierra agrietada que se veía más allá del camino. Se vuelve catastrófico. Esperé. Existen opciones disponibles para un hogar que resultan formalmente útiles para la administración del condado. Ajustes fiscales. Acceso a las reservas de semillas del condado. Protección física, oficial, documentada, no dependiente de la buena voluntad del jefe local. Me miró. A cambio de la cooperación del cabeza de familia en ciertas funciones de asesoramiento agrícola. Ahí estaba. Presentado como un beneficio mutuo. Disfrazado con el lenguaje de la oportunidad. Pero en el fondo, sométete a nuestro control, déjanos dirigir tu conocimiento, déjanos ser dueños de tu sistema y protegeremos lo que has construido. Hasta que ya no necesitemos que la protección sea un incentivo. Lo miré. Es una oferta importante, dije. Me gustaría pensarlo bien. Por supuesto. Se puso de pie. La reflexión parece ser tu principal cualidad. Caminó hasta el callejón. Luego se detuvo sin darse la vuelta. La familia que vive en el extremo norte del callejón, la viuda P.I., tiene una tinaja de almacenamiento con una base de construcción inusual. Lo noté al pasar por su puerta. Una pausa. Supongo que es obra de tu esposa. Está bien hecho. Siguió caminando. Lo había visto. Lo había notado. Decidió no darle más importancia. Ese era el mensaje. Podía presionar más cuando quisiera. Por ahora, optaba por no hacerlo, porque prefería la cooperación a la confiscación. Por ahora. 2 horas después, salió del camino sin volver a hablar con Liu Bao al marcharse. Liu Bao observaba desde su puerta con la expresión de un hombre cuya situación controlada acababa de desarrollar una nueva variable que no había solicitado. Entré y me senté en el banco de trabajo. El administrador Zen. Supervisor agrícola del condado. No era un recaudador. No era un ejecutor. Era un estratega. Llegó a comprender la anomalía. Ahora la comprende. Lo que ofrece, protección del condado, acceso a semillas y alivio fiscal. El precio, mi sistema se convierte en su sistema. Mi conocimiento pasa a ser propiedad del condado. Mi hogar se convierte en una herramienta de política administrativa que no controlo. ¿Qué pasa si me niego? Tiene suficiente información para enviar un seguimiento más agresivo. Sabe cómo está construido el frasco de ron. Sabe cómo está el canal de drenaje. Tiene el informe del Pizar. Puede armar un caso para justificar el encubrimiento si quiere. ¿Qué sucede si acepto? Gano recursos y pierdo independencia. Los intereses del condado y los de mi familia no coinciden. Nunca coincidirán. Coherencia del ciclo, 34%. Red externa, 5 hogares. Reserva de semillas, distribuida en 3 ubicaciones. Ahora el condado sabe que existo. Liu Bao era un jefe con un sello. Willow Bend era un pueblo con carros. Zen es un funcionario del condado con una oficina que lo respalda y una emergencia por sequía que hace que mi sistema parezca exactamente lo que el imperio necesita ahora mismo. A nivel local puedo superarlo. Llevo 2 meses haciéndolo. El nivel del condado es un nivel completamente distinto. Él volverá. Con una oferta formal, términos por escrito y mucha menos paciencia para reflexionar detenidamente. Tengo tiempo de sobra hasta esa visita para volverme demasiado valiosa como para presionarme o demasiado dispersa como para controlarla. Probablemente ambas cosas. Probablemente al mismo tiempo. Siguiente problema, cómo crecer lo suficientemente rápido para que, cuando regrese, decirle que no le cueste más a él que a mí decirle que sí. La medida se tomó 8 días después de que el administrador Zen se marchara. Yo esperaba algo. Shan había estado siguiendo 3 hilos de actividad distintos que convergían de una manera que indicaba coordinación. Liu Bao había realizado 2 visitas al jefe de Willow Bend en 5 días, lo que suponía 2 visitas más de las que la relación entre esos 2 hombres normalmente justificaba. El policía del condado, el mismo joven con habilidades matemáticas creativas, había pasado por el camino 2 veces sin detenerse, la segunda vez con un maletín de documento sellado. Y Chen había informado que 2 desconocidos habían estado preguntando en el pozo sobre la distribución de la casa en nuestro callejón, específicamente sobre qué puerta conectaba con qué patio. 3 hilos. 3 direcciones distintas. El mismo momento. No trabajaban exactamente juntos.
Pero tenían el mismo objetivo, y alguien les había dicho a cada uno que el momento había llegado. Los 7 días posteriores a la visita de Zen los dediqué principalmente a una cosa: trasplantar las semillas. La reserva de semillas era lo más importante que poseía. No la comida. Si las semillas sobrevivían, la comida se podía recuperar en una temporada. No me refería al sistema de compostaje, ese conocimiento residía en mi cabeza y no podía ser confiscado. Las semillas fueron el resultado de 2 meses y medio de cuidadosa selección, los mejores ejemplares de cada ciclo de cosecha, la base genética de todo lo que el sistema produciría la temporada siguiente y la subsiguiente. Actualmente se encontraban repartidos en 3 ubicaciones. Necesitaba que estuvieran repartidos entre 7 ubicaciones, sin que ninguna representara más del 15% del total, y sin que ninguna ubicación estuviera en un lugar que pudiera ser rastreado en una sola operación. Ron construyó 4 nuevos contenedores ocultos en 6 días, trabajando de noche, durmiendo por turnos y utilizando materiales recuperados de la pila de escombros y de las secciones desmontadas de muebles rotos. Cada contenedor era una variación del diseño de fondo falso, ahora perfeccionado hasta el punto de que incluso alguien que supiera buscar un fondo falso necesitaría conocer el punto de liberación específico para encontrarlo. 2 contenedores fueron a parar al piso de Old Tao, a lugares nuevos que él no había utilizado antes. Una de ellas fue a parar a manos de la tía Pei, dentro de una sección hueca de una viga en su techo que su nieto ayudó a instalar y que inmediatamente olvidó porque los niños olvidan que lo que les dicen no tiene nada que ver con ellos. Una de ellas fue a parar a la familia aliada más reciente, los Shang, que se habían unido a la red hacía 3 semanas después de que su hija mayor ayudara a Mei a identificar una zona para recolectar alimentos y Dou transformara discretamente esa buena voluntad en una relación estructurada. Para cuando llegaron, el 80% de la reserva de semillas estaba en 4 lugares que no eran mi casa. Llegaron una mañana gris con documentación oficial. Liu Bao, el Pizar, 4 soldados del condado, esta fue la parte que me indicó que Zen había estado involucrado, lo quisiera o no, un documento con el sello del condado que autorizaba una inspección del inventario agrícola de cualquier hogar identificado como un recurso potencial en la respuesta de emergencia por sequía. El documento era auténtico. La autoridad era real. No se trataba de los asaltantes de Willow Bend con antorchas. Así estaba el estado, sobre el papel, con sellos. La expresión de Liu Bao al entrar por mi puerta fue la de satisfacción más evidente que jamás le había visto. Había encontrado una palanca lo suficientemente grande como para moverme. Había traspasado mi red de contactos, mi fachada, todo lo que yo había construido a nivel local, y había regresado con el respaldo de la autoridad del condado. El Pizar comenzó a leer el documento en voz alta. Lo escuché entero. Entonces dije, por supuesto. La casa está abierta a la inspección oficial. La satisfacción de Liu Bao se desvaneció levemente. Había previsto resistencia. La resistencia habría justificado una escalada. La cooperación resultó más difícil de conseguir. Los soldados registraron durante 2 horas. Fueron minuciosos, como suelen serlo los soldados que siguen instrucciones, metódicos, habitación por habitación, contenedor por contenedor. Encontraron el tarro de la cocina con su modesta reserva de grano, las verduras del tendedero, las yerbas de Mei, el gallinero y la cabra. Encontraron el pozo de compost, ahora descubierto, que los Pizar registraron como una medida de gestión de residuos y siguieron su camino. Encontraron el canal de drenaje, que él registró como una estructura básica de irrigación. Encontraron uno de los frascos escondidos de Ron, el que estaba en la habitación principal, que yo había llenado parcialmente precisamente para este propósito. Contenido modesto. Suficiente para ser un hallazgo sin ser el hallazgo definitivo. El Pizar lo registró. Liu Bao permanecía de pie en el centro de la sala principal, observando a los soldados moverse por la casa con la expresión de un hombre que había prometido un resultado y veía cómo este resultaba ser menor de lo prometido. Los depósitos de semillas, le dijo al Pizar. El informe mencionaba una acumulación significativa de semillas. Hemos registrado lo que encontramos. Debería haber más. Me miró. ¿Dónde están las semillas, Wei Liang? Lo que has encontrado es lo que hay. Eso no es posible. El informe del recaudador de hace 2 meses, fue hace 2 meses. Ya comimos. Me miró fijamente. Los soldados seguían moviéndose por la casa, ahora de forma menos sistemática, buscando algo que no podían definir, aquello que haría que el inventario coincidiera con lo que Liu Bao le había prometido a los Pizar que encontrarían. Uno de los soldados se dirigió a la pared del fondo y comenzó a golpearla. Shan apareció en el umbral de la trastienda con esa quietud particular que utilizaba cuando estaba a punto de decir algo que pudiera desviar la atención. La pared del fondo es donde duermen los niños, le dijo al soldado.
Algunos están enfermos. Le pido que no los moleste. El soldado la miró. Luego al pisar. El pisar parecía inseguro. Los niños enfermos en un registro oficial generaban complicaciones administrativas. El soldado siguió adelante. Fue entonces cuando comenzó el incendio. No en mi casa. En el almacén vacío que hay al final del callejón, un cobertizo medio derrumbado que nadie había usado en 2 años. Se propagó rápidamente, como la leña seca en una sequía, y el humo fue inmediatamente visible por encima del tejado. Yo no lo había provocado. Chen entró corriendo por la puerta trasera 30 segundos después y dijo, muy bajito junto a mi oído, los hombres de Willow Bend. 4 de ellos. Istlane. Han tenido a alguien vigilando al grupo oficial entrar en tu casa y están usando eso como distracción. El grupo oficial, junto con las autoridades del condado, estaba en mi casa buscando mis semillas. Los hombres de Willow Bend se encontraban en el callejón, aprovechando la distracción que suponía la búsqueda oficial para intentar su propia incursión en las casas de los aliados. 2 amenazas simultáneas, coordinadas por casualidad más que por designio, cada una utilizando a la otra como cobertura. El pisar corrió hacia la puerta al oír el fuego. 2 de los soldados siguieron. La inspección oficial, que había sido metódica y precisa, de repente contaba con 3 personas menos y un problema de organización. Liu Bao se quedó. Me miró al otro lado de la habitación, ahora parcialmente vacía, con la expresión de un hombre que comprendía que el incendio no había sido un accidente para sus propósitos, había interrumpido su búsqueda, pero no podía decirlo sin revelar que esperaba encontrar más allí de lo que habían encontrado los soldados. Esto no ha terminado, dijo. Se ha cumplido con el documento de inspección. Le dije, todo aquello a lo que la autoridad del condado solicitó acceso ya está disponible. Lo miré fijamente. Si hay más preguntas, agradecería una solicitud formal a través de los canales oficiales. Se marchó. Corrí a casa del viejo Tao. El grupo de Willow Bend, 4 hombres, esta vez sin carros, solo sacos, había ido primero a la casa de los Shang, que era la más nueva y por lo tanto, de la que tenían la información más reciente. Fang ya estaba allí, pues lo habían enviado por delante cuando Chen los vio por primera vez, e hizo lo único que les había dicho a todos los hogares aliados que hicieran en esta situación, coger el contenedor oculto y moverlo. Tenía 12 años y había movido un recipiente de barro sellado con semillas seleccionadas para 2 meses a través de la cerca trasera de la familia Shang y debajo del piso de la tía Pei, mientras 4 hombres todavía estaban en el patio delantero de los Shang exigiendo saber dónde estaban las provisiones. Los hombres de Willow Bend encontraron las provisiones de la casa de los Shang, modestas, la capa visible, y se las llevaron. Una verdadera pérdida. 2 semanas de las reservas de alimentos de esa familia, desaparecidas. Pero no las semillas. La breve pelea tuvo lugar en la puerta de Old Tao cuando uno de los 4 hombres decidió que la parte trasera abierta del callejón representaba una oportunidad. Chen y el hijo de Tao estaban allí. No fue una batalla, 2 minutos de empujones y una nariz rota en el lado del asaltante antes de que el sonido de los soldados oficiales que regresaban del fuego en el carril este hiciera que el grupo de Willow Bend reevaluara la situación y se marchara rápidamente. Cuando terminó, me senté en el patio y conté. Pérdidas, reserva de alimentos en la superficie de la casa de los Shang, equivalente a 14 días al ritmo de consumo de esa familia. Un frasco escondido en la habitación principal, contenido modesto, intencionadamente. Los daños causados por el incendio en el cobertizo del carril este, no es mío, pero habrá que limpiarlo. El registro oficial de inspección ahora incluye el nombre de mi hogar en los documentos del condado. Conservado, reserva de semillas, 100%. 7 nodos intactos. Coherencia del ciclo, el sistema me mostró el número, 34%, sin cambios a pesar de todo. La red distribuida había resistido la presión simultánea desde 3 direcciones. Pero la familia Shang había perdido 2 semanas de comida defendiendo un sistema al que se habían unido hacía 6 semanas. Esa era una deuda que tenía con ellos y que tendría que saldar. Sistema actualizado, primer arco, cerrado. Supervivencia del hogar, confirmada. Red, intacta bajo presión. Reserva de semillas, asegurada. Registro del condado, marcado. Estado de visibilidad, crítico. El informe regional sobre este hogar ya está activo. 3 días después, Doe me trajo la información que tanto había estado esperando y temiendo. Un jinete había salido de la capital del condado rumbo a la prefectura. No es algo inusual en sí mismo, los jinetes iban a la prefectura con regularidad. Lo inusual fue que el contacto de Doe en la estación de postas había visto el maletín que llevaba el jinete, y la marca de ruta en el exterior indicaba que se dirigía a la oficina agrícola de la prefectura.
No es la oficina del condado. Es la oficina de la prefectura. 2 niveles por encima de Zen. Do puso la información delante de mí sin hacer ningún comentario. La miré. Luego examiné la pantalla regional del sistema, que ahora mostraba no solo el pueblo y el condado, sino un radio más amplio, y dentro de ese radio, otros 5 nodos anómalos. Hogares o pequeños grupos que habían desarrollado alguna versión de lo que yo estaba construyendo. Aislados, descoordinados, cada uno funcionando su propio ciclo en sus propias circunstancias desesperadas. No se conocían. Yo sí. Día 61. Coherencia del ciclo, 34%. Reserva de semillas, distribuida, intacta. Red, 5 hogares. Oficina de la prefectura, recibiendo informes. Liu Bao quería mi comida. Willow Ben quería mis tiendas. Zen quería mi método. La prefectura quiere algo para lo que aún no tengo nombre. Pero sé lo que dice el documento en el caso de ese ciclista. Dice, en un condado donde todo está fallando, hay un hogar que no. Averigüe por qué. Descubra quiénes son. Incorpórelos o deténgalos, pero no los deje fuera del sistema. Ya no cazan mi grano. Me cazan a mí.